Perfecto, bueno, ahí estamos. Muy Bueno, bien. Vasco, bienvenido. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este rato. Nico, te doy la palabra, me muteo y me quedo a cargo de la sala de chat para las preguntas y esto. Bueno, dale. Bueno, gracias Ricardo, gracias Vasco y por sumarte. Gracias a todos los que se conectaron ahora para participar de la charla. Mi nombre es Nicolás Moser, yo soy compañero de Ricardo de la carrera, soy geógrafo. Y bueno, un poco la intención era ahora presentar el Vasco y tener una charla que pueda funcionar de manera integral a todos los contenidos que se fueron viendo durante estos meses, con la intención de que sea una conversación entre todos, más que nada, que el Vasco vaya comentando y desarrollando, pero que entre todos podamos ir interviniendo las veces que queramos, y incluso aunque nos fuéramos un poco del eje de la conversación, para que pueda ser un intercambio rico entre todos y y no una simple exposición, sino una conversación grupal. Para los que no lo conocen, el Vasco es guía de montaña, es nacido en España, y que un día vino si no me equivoco, se vino a entrenar a Catamarca en un momento para una competición, y desde ahí prácticamente no se volvió. Se quedó viviendo en Catamarca, en Córdoba, en Mendoza, en la cordillera, siempre en los Andes centrales y en la Puna, llevando todo un estilo de vida muy particular. Es guía de montaña, muy reconocido y muy querido también, y también es montanista. Y como tal, un poco, Vasco, te especializaste empezaste a hacer en Argentina cosas que por ahí se hacían en España de otra manera y lo trajiste acá, como por ejemplo las travesías en grandes alturas, no sé, por ejemplo, conectando el ojo con el Pisi, bueno, cosas que por ahí acá no se estaban haciendo. Y por otro lado, un montanismo invernal, y particularmente ahora completaste ahí tu objetivo de hacer los más 6.500 en invierno, las 10 montañas más altas de América, en invierno, siendo el primero en hacerlo, y incluso siendo el primero en intentarlo también. Así que, bueno, son logros que te caracterizan como una persona referente, principalmente en lo que respecta a la planificación de montaña y de grandes travesías y expediciones, con lo cual sos la persona más idónea y más adecuada para hacer este cierre que queremos hacer, donde integremos un poco los contenidos respecto de geonavegación, de medicina, de meteorología, de salud, bueno, un conjunto de temas que se fueron viendo durante estos meses. Así que bueno, Vasco, gracias y te dejamos charlar y bueno, te vamos preguntando cuando va surgiendo. Bueno, lo primero, muchas gracias. Me ha dado mucho más mérito de los que tengo. Soy un montañista, no sé si tan bueno, pero sí constante. Un tipo que trabaja mucho, bien constante, así que buenos son otros, son finos. Yo soy un tipo con mucho tesón y con mucha tenacidad nada más, pero bueno, y con mucha pasión. No soy un gran virtuoso, soy un tipo que amo lo que hago nada más. Y soy más montañista que guía, pero también amo mi trabajo, sí, porque al final subir las cumbres con personas también se convierte en otro tipo de cumbres, porque juegas con la ilusión y con el objetivo de otra persona, y entonces se convierte en otra pasión, ¿no? Y como bien ha definido, soy un alpinista muy dedicado a Andes centrales y a la zona puneña, quiere decir de Mendoza hacia el norte por toda la cordillera. Es la zona en la que más me he especificado. De Mendoza hacia el sur no tengo grandes conocimientos, ya que cuando llegué de un país donde habíamos hecho muchísimas escaladas en zonas más parecidas a Bariloche y a toda la zona sur, lo que más me llamó la atención sobre todo fue la soledad y las montañas del centro norte, no solamente por su carga geomorfológica, que es maravillosa, sino también por su carga antropológica, digamos, y por su soledad, ¿no? Y por su ser tan inhóspita, ¿no? Hoy en día cada vez son menos inhóspitas, dado que hay muchas mineras ingresando, pero en su momento eran bastante más inhóspitas y siguen siéndolo igualmente, ¿no? Y por otro lado, bueno, sí es muy importante que hay muchísimos temas a los que tocar, a los que hablar, y yo creo que lo más interesante en el tiempo que tenemos es que yo puedo empezar a comentar cómo armamos una expedición o cuáles son los objetivos, o cuál es la filosofía, podemos hablar de todas estas cosas, pero cuantas más preguntas específicas haya, va a enriquecer mucho más la charla, sobre todo inquietudes que pueda tener alguien o lo que sea, en la medida de lo posible o de mis conocimientos, no quiere decir que sean
lo más correcto o no, lo que yo pueda aportar, creo que eso sería ideal para que así seamos más concretos desde el punto de vista de lo que es la charla en sí. Así que bueno, yo le comenté a Ricardo hablar un poco sobre cómo se planifica una expedición de montaña. Y esto es algo bastante, parece fácil, pero es complejo. Y las partes más complejas son las partes del desconocimiento, como en todas las materias. Cuando uno arranca a pensar en un objetivo, ya sea, por ejemplo, del punto de vista arqueológico o del punto de vista montañístico solamente, hay muchas facetas. Definir cuál es el objetivo es algo que realmente quizá lo más difícil, es lo más difícil, porque muchas veces cuando quieres hacer una expedición tienes que evaluar primero los días que tienes, básicamente. ¿Cuál es el objetivo a seguir? Porque muchas veces queremos hacer más de lo que podemos o no, o nos embriagamos un poco de optimismo y empezamos a poner más objetivos de la cuenta, e incluso sin tener la experiencia que corresponde. Entonces, lo más importante, creo que para que una expedición sea exitosa, es ser realista. O sea, tengo 15 días, voy a ver qué puedo hacer. Y muchas veces la vida cotidiana en ciudad, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, que son ciudades donde están tan llenos de estímulos diariamente, un semáforo, la publicidad, y tan sometido a normas estrictas de tiempo, a veces hace que sin querer eso te lleve a una posición en la que vas a querer ir 15 días a la cordillera y vas a querer hacer 5.000 cosas. Y esa es la realidad que no se puede hacer, porque al reloj no se le va a ganar nunca. Nunca le va a poder ganar una carrera al reloj, o sea, eso no va a pasar nunca. Entonces, cuando uno planifica una expedición, ya sea desde el punto de vista arqueológico, ya sea desde el punto de vista deportivo, ya sea desde el punto de vista comercial, tiene que ser muy realista en cuáles son los objetivos a los que puede llegar. Y para esto, lo primero que tenemos que ver es qué tiempo contamos. ¿Qué tiempo contamos y a qué tipo de montaña vamos? Porque, por ejemplo, en montañas de altura, como las que vamos nosotros en el centro norte, se requiere mucho tiempo solamente de aclimatación. Nada más que de aclimatación nos lleva bastantes días para poder, en un punto, hacer un buen desempeño de la expedición. Entonces, ya de entrada vemos Google Earth y de repente vemos los picos y vemos que están todos relativamente cerca y en el Google Earth mucho más cerca, están todos pegaditos y creemos que podemos subir acá y luego bajar acá y subir allá y no es así. O sea, requiere un tiempo, un tipo de adaptación. No es corto, nos lleva 7 días, 8 días, 9 días, fácilmente, ¿no? Para llegar en condiciones no óptimas a la cumbre, sino con lo mínimo a la cumbre. Con lo cual, eso es muy importante. Y ahí es donde una persona tiene que ver bien cómo arrancamos. Por supuesto, en las expediciones también es muy importante ver la época del año y el lugar a donde vamos. Porque determina la logística fundamentalmente. Y Argentina es un país donde las montañas están muy aisladas en muchos casos. Están muy aisladas. Entonces, requieren de una logística muy fina, que es incluso a veces antes de empezar a subir la montaña. Porque, por ejemplo, para subir un volcán como el Cóndor o el Reclus, que tiene, por cierto, encontramos hace poco ¿cómo se llama? Una pirca, grande, no me acuerdo el nombre ahora, incaica en la cumbre subsidiaria, que no estaba registrada. Requiere una logística antes de empezar a hacer montaña increíble. Y en esa logística, 50% mecánica. ¿Dónde vamos a dejar el vehículo? ¿Qué vamos a dejar en el vehículo? ¿Cómo vamos a dejar el vehículo? Tan sencillo como eso, mecanismos de seguridad tipo, si es que tenemos algún tipo de, hoy en día más fácil con Starlink, pero históricamente un spot para poder pedir un salvamento. Darnos cuenta de que si vamos a dejar la camioneta a muchísima altura, es posible que si estamos en época de entre verano, o sea, digamos,
ya sea pegado a la primavera o sea pegado al otoño, se puede caer una nevada y si es sobre todo pegado al otoño, la camioneta no la va a poder sacar más de ahí. Dejar sobre todo muchos víveres en la camioneta para cuando si una persona por alguna razón la expedición se divide, que lleguen a la camioneta como punto, que siempre tiene que estar abierta, por supuesto, con víveres, con agua. Los puntos de agua, fundamentales. En la Puna es fundamental los puntos de agua, es fundamental. Entonces, en algunas montañas de Argentina, a veces la logística previa a empezar el ascenso es más complejo a veces que el ascenso en sí. Para los que estamos acostumbrados a hacer montaña, que capaz que el ascenso nos cuesta menos, pero la logística hay que estudiarla muy bien. Y para eso hay que hacer un estudio profundo, para no cometer errores, como pasó, por ejemplo, con la famosa expedición de la Escuela de Montaña de Mendoza, la EPGAM, cuando dejaron las camionetas en abril en el Pisis, un error que las personas que estamos acostumbradas a ir al Pisis nunca hubiésemos hecho, pero no porque ellos sean ni más ni menos inteligentes, ni nada, es porque no están acostumbrados a las montañas mendocinas, donde las camionetas se dejan en un lugar seguro abajo en la ruta y la expedición en sí es más compleja, la montañística, que la logística. Y esas cosas determinan muchas veces grandes errores que son de conocimiento y que hay que estudiarlos bien. Entonces, bueno, la logística es fundamental para esas expediciones y ver dónde vamos a ir es fundamental. Por ejemplo, en la zona de Andes centrales, Cerro Mercedario, Aconcagua, El Plomo, Tupungato, tienen logísticas muy de montaña, en las cuales tienes que ver qué porteo va a hacer, cómo está el estado de la nieve, que son muy de montaña. Y en las montañas catamarqueñas tienes que ver también mucho la logística previa. Y siempre, bueno, hoy en día tenemos algo que es fantástico, que ha mejorado en lo último. Yo tengo ya 47 para 48, 28 años de montaña. Y lo que se ha mejorado muchísimo, ya, pero digamos dramáticamente, aparte de los sistemas de comunicación, que es dramático, digamos, hoy en día te puedes comunicar con una antena Starlink y en breve con un celular, porque va a llegar celular seguramente satelital, son los pronósticos del tiempo. Los pronósticos del tiempo son fundamentales hoy en las expediciones. Y hoy en día hay una certeza de climatología que antes no había. O sea, tenemos unas 5 o 6 días donde casi nunca el clima está fallando, ¿no? Casi siempre. Entonces, hay que estar muy atento a estas cosas, ¿no? De cara a las expediciones, ¿no? Vasco, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Ahí estabas hablando de la definición de los objetivos y ser realista. ¿Cómo definir un poco un objetivo que sea un desafío, que sea dar un paso en una dificultad técnica o logística, lo que sea, pero no pasarme, digamos, de plantearme un objetivo que ya no es realista? Digamos, ¿cuál es el equilibrio entre hacer algo que me permita crecer o hacer algo que ya me excede las capacidades, digamos, en función de una experiencia? Bueno, te voy a poner ejemplo claro. Nosotros podemos ir una semana al Paso de San Francisco y hacer el Pico San Francisco, que tiene 6.000 metros, y se hace en el día, y aclimatas en un refugio. Y no tienes que poner una tienda de campaña. Entonces, como yo he hecho un pico de 6.000, el siguiente paso es el Mercedario, que tiene 6.700. Total son 700 metros más, y es un día más, en teoría, en desnivel. Totalmente errado. O sea, necesitamos armar carpas, necesitamos un proceso de aclimatación muchísimo más complejo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo subir a un pico de 6.000 metros que dormir a 6.000 metros. El proceso fisiológico es totalmente, o sea, no tiene nada que ver. O sea, necesitamos solamente de aclimatación entre 8 y 9 días. Con lo cual, yo creo que el paso es empezar a subir a la altura, donde vas a hacer picos de altura con poca logística para ver cómo reacciona tu cuerpo a la altitud, porque cada cuerpo reacciona de una forma y tenemos que empezar a conocernos, y no es malo que tardes más en aclimatar o más rápido. Y es más, a veces uno mismo tarda mucho más o tú tardas mucho menos. Entonces, empezar a conocernos un poco y luego empezar a hacer montañas que no importa la altitud, que tengan más logística del punto de vista montañístico, para cuando yo me endurezca y en los conocimientos de poder ir a una montaña, aunque sea de 6.000, pero que me requiera 2 o 3 campos de altura, para aprender a poner una carpa con 110 kilómetros de viento, que muy poca gente lo puede hacer. Entonces, para eso tienes que someterte a eso.
o, digamos, buscar soluciones sobre todo a la autonomía que necesitas, ya sea de derretir nieve, curtido al frío, y entonces buscar montañas con más logística para luego empezar a pensar en altitud y logística. Son dos campos diferentes. Porque puede haber montañas de altitud, pero que no tengan logística. Y uno necesita tener las dos cosas, la habilidad para las dos cosas. Bueno, comentaba, bueno, así lo veo yo un poco, ¿no? Digamos, porque a veces las personas vemos la altitud y no vemos la montaña. Y no es un diagrama en el cual va gradiente de altitud, dificultad. No es así. O sea, la logística influye muchísimo en la montaña. Y las montañas, aparte, en un punto también, tenemos que pensar que el montañismo hoy, de alguna forma, se vende como algo como espectacular, como Red Bull lo quiere vender. Red Bull quiere vender el montañismo. Y el montañismo es el deporte más tranquilo del mundo. Todo el mundo quiere ver al de Red Bull tirándose. El montañismo es un deporte donde las expediciones, sobre todo en general, las expediciones de montaña, en general, hay mucha más pasividad que actividad. Se pasa mucho más tiempo pasivo que activo, porque todos los procesos de adaptación requieren de mucha tranquilidad. Y muchas veces, al igual que un tipo que entrena diariamente y le cuesta descansar, en la montaña cuesta respetar los procesos o entender los procesos en los que no hay que hacer nada o hay que esperar 2 días en una carpa o 3 días en una carpa, tomando mate tranquilamente, que a veces eso es más difícil que tener actividad. Entonces, en una expedición es muy importante que se tomen todos esos tiempos para, primero, hacer las cosas bien y, segundo, disfrutar de toda esa pasividad de la montaña que realmente que es la que te llena el alma. O en mi caso es la que particularmente me llena el alma, ¿no? Toda esa parte de tranquilidad, de soledad, de incomunicación, que realmente son esas cosas que cuando llegas a tu casa te enseñan algo, ¿no? Sí. Sí, Las eso montañas, pensaba, perdón, Marco, pero pensaba que por ahí muchas veces cuando uno como aficionado quiere ir a alguna montaña y se pone a buscar un poco de información sobre a ver cómo puedo aclimatar para ir a tal cerro, generalmente muchas de las cosas que están publicadas por algunas empresas que, bueno, lo que buscan siempre cuando te muestran el programa es optimizar un poco los tiempos y te aceleran mucho los tiempos de aclimatación para cualquier cerro. Y el Plata te lo meten en 4 días y el Aconcagua en 10 días. Y por ahí uno busca información y sin saber del todo se manda a hacer cosas con algo que no está respetando justamente esos tiempos, que requiere estar mucho más sentado en la montaña, quizá en vez de 10 requiere 15, y un conjunto de cuestiones logísticas que esa empresa está ocultando en lo que te está mostrando y que después te hace fallar a vos cuando vas por tu cuenta. Entonces, un poco, y que se replique un poco ese modelo de la ciudad, de estar tan, digamos, tan sobreestimulado, ir a la montaña y no lograr adaptarse a los tiempos fisiológicos y que requiere la montaña. y claro, y si aparte tú sales a correr todos los días al Parque Palermo y vas al gimnasio, esto y lo otro, y de repente te dicen, no, tienes que estar tranquilo acá 3 días sentado, y el tipo se vuelve loco, y no, tiene que estar tranquilo porque tiene que hacerlo. O sea, en la fisiología de montaña es como los edificios. La primera parte de la aclimatación es la base del edificio. Si la base es chiquita, no lo va a poder subir muy alto. El edificio va a ser chiquito. Si la aclimatación tiene muy buena base, vas a poder llegar muy alto. Porque cuando va a empezar un proceso de aclimatación, si empezamos y forzamos el cuerpo con esfuerzos en altura, donde vamos a generar hiperventilación, que es lo que hay que evitar los primeros días, porque justamente la enfermedad de altura viene por la hipoxia. Si yo tengo hiperventilación, fomento la hipoxia. Entonces, todos esos primeros días hay que oxigenar y no hiperventilar. Entonces, si yo arranco con trabajo muy fuerte del periodo principal de aclimatación, voy a empezar a tener edema periférico, voy a empezar a tener un poco de edema pulmonar, pequeño, que eso luego me va a condicionar la capacidad de subir. En cambio, el tipo que estuvo relajado, y el proceso de aclimatación lo empezó bien y no empezó a ingresar en MAM, en Magul de montaña,
seguramente su proyección en altura es mucho mayor. Entonces, eso hay que entenderlo. Y es un proceso fisiológico. No es una cuestión de que yo quiera ser zen o un budista y te diga, no, tírate 5 días ahí meditando. No, no, no. Lo hace por una cuestión fisiológica, no, no es por una cuestión no fisiológica. Entonces, es muy difícil a veces que en las expediciones grandes, que los componentes de la expedición, todos los que estamos, entendamos que muchas veces tenemos que estar tranquilos. Y evidentemente, como dices tú, la sociedad que tienes 13 días, 14 días, bueno, entonces vete a otro lado, busca otra montaña, pero lo va a pasar mal o va a tener frustración, porque ese es otro tema. Y la verdad es que la montaña, lo que uno tiene que entender es que yo me cansé de subir 6.000, un montón. Pero en el fondo he subido nada más que una cumbre, no he subido 100, 6.000, he subido una cumbre nada más, porque la cumbre es cuando vuelves a tu casa y te vuelves por una reflexión. Esa es la cumbre. Entonces todas las cumbres son las mismas. Todas las cumbres son las mismas, que al final es volver a tu casa y venirte con algo de cada montaña. Cuando tú vuelves de una montaña a tu casa, vuelves con una reflexión, con un aprendizaje, con algo, con más preguntas que las que tenías antes. Y eso realmente es algo que hay que entender. O sea, las montañas no necesitan ser escaladas. Somos nosotros las que necesitamos escalarlas a ellas. Ellas no necesitan ser escaladas. Y somos nosotros los que vamos allá, ¿para qué? Para ver quiénes somos, para reencontrarnos, para entendernos. Vaya usted a saber. O sea, cada uno tendrá motivaciones diferentes y dispares, pero ellas no nos necesitan, evidentemente. Y entonces, bueno, hace un tiempo publiqué en el fui al Yuyayá en invierno y hice un vídeo que fue muy controvertido porque cuando estaba cerca de la cumbre estaba, digamos, la pirca que hay, digamos, el pabellón que hay unos 10 metros de la cumbre que hicieron los incas para la Capacocha. Entonces, hice una reflexión en la cual me llamaba la atención que como tipos en el año 1500 no solo subieron al Yuriayaco, que tiene 6.726 metros, sino que pudieron construir esas pircas grandes con techos y que el montañismo pareciera ahora que lo inventaron los franceses, que no es que no me parezca mal, no tengo nada contra los franceses, ojo. En el 1800 y pico, yo digo, o sea, no, o sea, estos tipos ya eran montañistas. Entonces hubo controvertido porque decían la gente que no se puede hablar de montañismo porque los tipos subían por algo espiritual. Entonces yo pienso, primero nosotros no sabemos por qué subían ellos. Uno está hace 15 años, no sabe, habría que preguntarle a ellos cuál es la razón, ¿no? Pero independientemente de eso, cada uno puede tener motivaciones para ir a subir una montaña. Y hacer montaña o una expedición de montaña es el hecho de ir a una montaña a buscar algo. ¿Cuál es la motivación? Son dispares, cualquiera puede tener motivaciones diferentes. Y por supuesto que los incas eran montañistas. ¿Cómo no van a ser montañistas si subieron al Mercedario hace 500 años? Fueron excelentes montañistas. Y la razón por la que subieron sería la razón de ellos. Pero fueron excelentes. Entonces, uno tiene que buscar también las motivaciones. O sea, hoy estamos en una época en la que hay mucho ego, porque las redes sociales te hacen vivir un yo que no existía antes. Antes éramos toda una comunidad y el yo era un picante, que de todo lo valorábamos porque realmente era un picante. Y hoy todos queremos tener un yo. Entonces, bueno, y yo creo que la motivación para subir una montaña tiene que ser, por supuesto puede ser deportiva, lo que tú quieras, ¿no? Pero tiene que estar ligada a tener un sentimiento y a comprenderla y, ojo, y a entender que la relación entre el hombre y la montaña, ya sea los incas o nosotros, no es de ella para nosotros, es de nosotros para ella. Y es por eso que la montaña define, o sea, nuestra relación de nosotros para ella es lo que define a la persona. ¿Cómo? No el qué. Entonces hay muchos que dicen, no, quiero una semana, me escribió un guía de Mendoza, y me dice, Vasco, voy para el Incahuasi, que tú lo conoces mejor que nadie, queremos hacer Incahuasi, esto y lo otro. ¿Cuánto tiene una semana? Está loco. Está loco, si entre que vas, llegas, campo de altura sin aclimatar, no vas a llegar ni al Incahuasi. Vete al Incahuasi directamente y ojo, sin hablar del clima.
Entonces, vivimos con ganas de tener eso, ¿no? Pero al final no importa tanto el qué. Lo que realmente nos representa es el cómo. Y eso se genera dado a que nosotros establecemos una relación con ella y somos nosotros los que ponemos las reglas. Ella no le importa, ella está ahí igualmente. Que tú subas o no le importa. Entonces, ¿qué te define a vos? ¿Cómo vas vos? No es lo mismo una cumbre comercial al Everest, donde se ponen oxígeno y le sacan la mayor virtud a la montaña, que es la altura. Porque si yo voy al Everest, ¿cuál es su mayor defensa? La altitud, la hipoxia. Si yo paso las cascadas del Cumbo, que son complicadas, que se mueven constantemente, y una persona usa escaleras que le ponen otros, le saca otra gran dificultad. Para mí, una expedición autónoma al Everest que llegue a 7.000 metros vale mucho más que 100 cumbres al Everest comerciales. Y eso es muy importante. Y eso son cosas que uno tiene que empezar a pensar, porque esta actividad tiene mucho de filosofía. Y son cosas importantes, me parece. Sí, sí, total, total. Sí, más una práctica que un deporte, ¿no? Que incluye todas esas dimensiones. Pensaba, mientras hacías esto, cómo, por ejemplo, si uno va, por ahí ahora está cambiando un poco, pero es cómo se concentran los montañistas en Aconcagua, por ejemplo, dentro de lo que es la Ruta 7 en Mendoza, y quizá en la quebrada que se encuentra al lado, la quebrada del Matienzo, no hay ni una persona, mientras que en Aconcagua se entregaron 2.000, 3.000 permisos durante una temporada. O hace unos años en los volcanes de Catamarca o de La Rioja no había ni una persona en todo el verano. ¿Por qué crees, o lo relacionas un poco con esto, de que no vaya nadie a un lugar porque es desconocido, porque no te da fama, a qué lo puedes asociar, de que se concentren todos en un solo lugar y en cambio no vayan a la quebrada al lado? ¿Qué es lo que se está buscando esa gente? Bueno, en Argentina tenemos un gran dilema, ¿no? Tenemos una de las montañas más altas de América, la más alta, perdón, que pasa a ser una de las más altas de todos los continentes. Digamos, es un Seven Summit. Entonces eso polariza muchísimo un tipo de turismo. ¿Por qué es turismo? Ese turismo de montaña en el que yo trabajo, y no lo veo mal, pero es turismo de montaña. En ese turismo de montaña hay personas que buscan mucho la foto de cumbre. Por suerte, ha crecido mucho el interés por las altas montañas argentinas, por toda su riqueza, entre otras cosas arqueológicas, en su cultura, que es fantástica. Y, y entonces, bueno, sí ha crecido mucho el montañismo de cara a decir, voy a pasar a hacer otras montañas, no por tener esto o por lo otro, sino por conocer nuestra cordillera. Y luego hay un turismo polarizado que busca la foto y que esa está polarizada en la Aconcagua porque es la más alta. Tan sencillo como eso. Y gracias a eso, nosotros, siendo un poco egoísta, y perdón, tenemos tantas montañas inhóspitas. Porque tenemos 2 o 3 lugares en la Argentina que polarizan muchísimo la actividad de montaña, ¿no? Contaba el otro día que con Uli fuimos, hace un tiempo atrás, un año, fuimos a una montaña que se llama Reclus. Era un 6.000 que me faltaba en La Rioja, el único, y está al oeste de la laguna Corona del Inca. En la cumbre subsidiaria, que posiblemente nadie va, porque en la subsidiaria encontramos una pirca incaica muy grande, muy, muy grande. Y le preguntamos a Vitri, y por supuesto nos dijo que no la tenían registrada, no sabían que existía esa pirca. Y, y fue muy interesante porque, fíjate, el poco conocimiento que tenemos, ¿no? Y nos pusimos a analizar un poco la situación porque conocemos el tambo que hay en Laguna Brava. En Laguna Brava hay un tambo incaico muy grande. Y el Cerro Veladero fue un cerro muy sagrado para ellos. Tiene un senderito que sube a la cumbre, hecho por los incas. Pero era muy difícil logísticamente que suban por Corona del Inca y vayan al Reclus. O sea, y al otro lado está el nacimiento del río Salado. Y posiblemente
una expedición que vaya al nacimiento del río Salado va a encontrar tambos gigantes. Un tambo muy grande, que posiblemente no está explorado. Al día de hoy, porque entiendo que esa subida que hicieron a la cumbre subsidiaria del Reclus la hicieron por el río Salado y no por la Laguna Brava, por donde está ubicada, mucho más lejos. Y ellos iban, digamos, los tambos los ponían todos en los ingresos de agua dulce. Y en esa zona, el único agua dulce que hay es el río Salado. O sea, todavía tenemos montañas muy inexploradas. Y eso, parte de eso, es gracias a la Patagonia y a la Concagua, que polarizan el 95% de las expediciones de montaña. Y eso es fantástico. Bueno, por lo menos para mí. ¿Y eso estuvo cambiando en los últimos años? De ahí en Catamarca, La Rioja, ¿cambió? ¿En qué Ha momento? cambiado mucho, pero todavía las personas que van por limitaciones montañísticas o por limitaciones de conocimiento siguen accediendo por rutas normales. Pero bueno, en algún momento el crecimiento de la actividad de montaña, cultural de montaña, va a ir seguramente expandiéndose, que es lo normal y lo lógico, como pasó en los Alpes, como pasó en los Pirineos, como pasó en muchísimos lugares. Y porque, bueno, cada vez hay más argentinos que tienen la posibilidad y las ganas, sobre todo, ¿no? La posibilidad, creo que en este país está, las ganas, sobre todo, es una cuestión más de ganas, de ir a las montañas, ¿no? Y ha crecido mucho, ha crecido muchísimo, sí. Muchísimo, y bueno, también, bueno, hay bastante, bueno, lo que hablamos a la hora de armar una expedición, bastantes cosas que están un poco verdes, pero bueno, que con la información que hay hoy seguramente se van a ir afinando mucho las situaciones. Digamos, de que las expediciones se armen mejor, de cara a que no haya accidentes o tengan menos accidentes, más éxito, no sé, llámalo como quieras. Ahí hablando de accidentes, Viviana Fernández había preguntado en el chat qué pasó con las camionetas que quedaron estacionadas en la expedición del Pisis, la que mencionaste de los mendocinos. Y tuvieron que esperar a noviembre. Ellos dejaron, ¿Cómo fue la nosotros situación? fuimos, ¿Cómo fue la situación? bueno, es así, ellos ingresan al Monte Pisis. En la expedición hay que tener en cuenta que el Monte Pisis, su campo base, está a 4.400 metros, se llama Mar del Plata, y está a 80 kilómetros, 70 y pico de la ruta de asfalto del Paso de San Francisco. Una vez que subís al balcón del piso un mirador, cuando bajas hay unos caracoles y una quebrada adentro que cuando se llena de nieve en otoño, esa nieve no se va más hasta que haya el deshielo. Entonces, cuando tú ingresas a una montaña en esas circunstancias, lo que tienes que prever, mirar bien el clima y no dejar la chata ahí. Tiene que haber alguien que diga, bueno, yo voy y luego de última busco. Pero en ningún caso dejar los vehículos ahí porque una nevada no saca más el vehículo de ahí. Y bueno, esas chatas quedaron ahí. Es más, a uno de ellos, que es muy amigo mío, que es el Barrera, que dejó la chata, le comenté si quería que hiciésemos una expedición invernal para ingresar al campo base caminando y ver cómo estaba la situación de los vehículos, por si había que hacerle algo para que no se deteriore más. Pero bueno, al final no quisieron, esperaron a noviembre. Nosotros nos pilló el temporal, estaba con mi mujer, fuimos a guiar a una persona al Cerro Veladero y justamente vimos el temporal que se venía, porque estaba previsto un gran temporal y bueno, y el auto fue salido de ahí, fue sacado de ahí y fuimos, nos llevaron y luego, bueno, bajamos caminando, por supuesto, un palizón que nos pegamos con un muchacho ya mayor, nos pegamos, pero bueno, ya estaba previsto. Fuimos con mucho gas. Esa es la vuelta que encontraron al Mali y al Indio. Esa fue la vuelta que Mali, cuando va al Tres Cruces, evidentemente queda sepultado, sí. Sí, queda sepultado por la nieve, por eso mismo también, porque estaba previsto, no es que estaba previsto, el temporal estaba previsto y lo que pasa es que el temporal que te dice va a entrar 2 metros a la puna, al final entra a 40 centímetros. Nunca piensas que esos 2 metros van a entrar. Pero bueno, vino una baja presión muy grande del sur y cargó muchísimo, más fuerte de lo que nunca pasa en ese lugar. Y bueno, nosotros con Angie llevamos muchísimo gas preveyendo eso. Y tuvimos que estar casi 5 días derritiendo nieve porque no podíamos salir, hasta que salimos caminando, por supuesto. Pero teníamos, por si no se cumplía, bueno, lo hacíamos y si se cumplía, bueno, teníamos que pechar y luego bajar.
Pero el vehículo, pues, son cuestiones logísticas esas, por ejemplo, los acercamientos tan lejos. Y, bueno, la camioneta la dejaron todo el año ahí. Sí. ¿Y qué, cuando planificas una expedición, por ejemplo, en invierno, qué aspectos diferentes tenés en cuenta de hacerla en la temporada correcta o es conveniente pensar, planificar algo en invierno? ¿Qué opinas? Bueno, en el invierno te va a requerir que seas un andinista mucho más experimentado, mucho más entrenado. Porque no sé si se ve con poca luz o es la casa o no sé, se ve más o menos o no. Se ve, Es muy oscuro, pero se ve. a ver, así mejor. A ver, ahí sí se puede ver un poco la cara, que no parezco que estoy acá en... Tienes que ser un alpinista un poquito más experimentado, mucho más entrenado, porque en invierno, primero, las temperaturas son mucho más bajas, pero sobre todo, las ventanas son muy cortas. Quiere decir, no tienes casi ventanas de buen tiempo en montañas por encima de los 6.500. Tienes una ventana que te va a durar 2 días, 3 días, como mucho, y vas a tener luego 15 días de temporal de viento del oeste. Eso es lo normal. Viento del oeste, viento del oeste, viento del Pacífico. Muy frío y muy fuerte. Entonces, tienes que estar... La planificación muchas veces es compleja, pero en nuestro caso el tema de las invernales viene del punto de vista de que, bueno, ya somos personas muy experimentadas, muy entrenadas, y podemos hacer ataques rápidos a la cumbre. Entonces nos metemos hasta el punto que podemos llegar y, bueno, a veces hemos fallado. Yo he rebotado mucho en invernales, o sea, no es que todas las invernales las hice una por una. Yo reboté muchísimas invernales. El cerro es el que manda, la montaña es la que manda, no mandas tú. O sea, el otro día escribía que decía que las montañas no son mis rivales, las montañas son compañeras de vida, para mí, compañeras de vida con las que hago batallas y a veces me dejan ganar, a veces, porque son ellas las que me dejan ganar, yo no soy nada, ni vos ni nadie, o sea, entonces, bueno, ahí tenés que tener la logística, sobre todo la experiencia, más que, porque la logística no es tan diferente. No es tan diferente. Por supuesto, los ingresos son anteriores, tenés que hacer mucho más porteos. Las comidas tienes que planificarlas con muy poco peso, porque te va a llevar muchos más días. Tenés que ¿Cómo estar se muy planifica el habituado tema a ese, rendir y no comer. la comida y el peso, cuando te vas a meter 15 días ahí, qué aspecto hay que tener en cuenta? Cuando te vas a meter 15 Bueno, días en un valle, no vas a ver a nadie y no vas a tener ningún tipo de apoyo. bueno, lo primero que hay que hacer es, con el tiempo uno se va acostumbrando a rendir sin comer. Eso es algo, voy a ver un poco de luz porque me veo que parezco que estoy acá en un sótano y no, estoy en un lugar muy lindo, pero eh, es rendir sin comer. O sea, en las expediciones te vas a acostumbrar, es un entrenamiento, o sea, a rendir sin comer. En las expediciones nosotros las comidas las ponemos en función a una base de 2.500 calorías por día, teniendo en cuenta que nosotros tenemos un consumo de 5.000 calorías por día, más o menos. Quiere decir que tenemos 2.500 calorías de deficiencia por día. Eh, entonces, tenés que acostumbrarte a rendir bien sin comer o comiendo muy poco. Y no puedes llevar más de ese peso porque si no, no puedes tener una buena performance. Porque estás muy cargado, hay mucha nieve, tienes mucho equipo, con lo cual la alimentación, la gran tarea es acostumbrarte a eso, a rendir con muy poquitas calorías, ¿no? Ahora en esta última expedición, ahora vamos a sacar un estudio, hicimos un estudio porque me enrosqué, hicimos el mercedario y hicimos una dieta hiperproteica. Una dieta en la que, pero no quería que es lo mejor, ¿no? Solamente quise hacernos de covacha nosotros. Y hicimos una dieta que más del 50% del alimento era proteína. No consumimos absolutamente nada de hidrato de carbono y un poco de grasa. La dieta consistía en 60 gramos de proteína en polvo, 4 barritas eran de proteína low carb y 2 latas de atún por día. Lo que nos daba, con unos frutos, con 150 gramos de frutos secos, nos daba 2.500 y pico calorías por día y más de un 50% de la proteína. Hicimos un estudio antropométrico antes de salir
Y luego, después de salir, los 3 expedicionarios hicimos un estudio antropométrico después y nos dio algo muy interesante, porque hay mucho estudio hecho con porteadores y con gente de montaña que han tenido mucho catabolismo muscular. Se han morfado mucha musculatura cuando han ido a las expediciones por el déficit calórico. El Mati Sergos tiene un estudio muy lindo sobre los porteadores. Y entonces, lo que hicimos en este estudio es ver qué pasa, porque históricamente las dietas en montaña han sido ricas en hidratos de carbono y en grasa, y muy bajas en proteína. Por una cuestión de que históricamente llevar proteína siempre ha sido complejo y pesado. Entonces ha llevado comida deshidratada en la medida posible, pasta, galletitas que tienen azúcar y grasa y que te aportan mucha energía. Bueno, los 3 expedicionarios, una vez que terminamos la expedición, hicimos una rehidratación de 72 horas para así ver realmente los niveles de grasa corporal de nuevo. Y los 3 perdimos el mismo peso. Yo teniendo 47 y ellos 36, perdimos 3 kilos cada uno de masa corporal. Y reducimos la materia grasa en un 3,5%. O sea, prácticamente el 100% de la energía que combustionamos fue de la grasa. Y la proteína parece que se usó para la restauración muscular y aumentamos todo la masa de materia muscular, lo cual me dio un parámetro muy interesante porque entendí que con las nuevas tecnologías, con proteínas en polvo, con cosas que no están deshidratadas, hay que cambiar esa dieta histórica de montaña que se tiene de fideo y meter por lo menos un 30% de proteína, para así no llegar tan debilitado y recuperarnos mejor. Tengo, por supuesto, un diario con cada día cómo nos sentíamos, cómo fuimos al baño, y fue espectacular. O sea, nos fue muy bien, y el desempeño fue muy bueno, energía muy estable, con lo cual estuvo lindo. Pero sí, digamos, no puedes llevar más de 2.500 calorías por día porque a nivel físico no puedes llevar 50 kilos arriba. ¿Y cómo se entrena eso de estar rindiendo a alta exigencia con déficit calórico diario, digamos? ¿Cómo es posible entrenar eso? ¿Se puede entrenar? ¿Es costumbre de salir a la montaña? No se puede entrenar. Por ejemplo, en entrenamiento de resistencia en ayunas se puede entrenar. Tenemos que hacer tenemos que hacer el cuerpo óptimo y capacitado para, digamos, procesar los hidratos del carbono, que no son malos en absoluto, y procesar la grasa de nuestro cuerpo por medio de cetosis, que también lo puede hacer perfectamente. El problema es que cuando vos tenés costumbre de tener siempre azúcar en sangre y no tirar tanto de grasa, a veces cuesta trabajo rendir igual, pero el famoso muro que se habla en el maratón, bueno, es así, o sea, de esa forma. Se entrena, o sea, no es que no se pueda hacer, se puede hacer perfectamente. Requiere, por supuesto, de una planificación de entrenamiento en la cual, bueno, haga entrenamiento de resistencia, con comidas proteicas el día anterior y ayuno, por supuesto, en ese día, antes de hacer el entrenamiento de resistencia, para forzar un poco el cuerpo a quemar grasa y así hacerlo más óptimo en esa función. A los demás, todos los participantes que quieran ir preguntando cosas, anímense y abran el micrófono e interrumpan, la idea es que vayamos participando y que sea bien conversable entre todos. No sé, Ricardo, ¿alguien quiere sumar alguna pregunta? Yo tengo algunas preguntas más filosóficas o hasta de filosofía política, si se quiere, Vasco, pero te las hago más al final para no correr tanto el eje de la planificación y esto que me parece que está buenísimo y capaz que después podemos raquetear. Pero te quería preguntar respecto al tema climático que mencionaste. Sí. Yo, digo, como contexto, ¿vos cuántos años llevás recorriendo Argentina, digamos? ¿Cuánto tiempo hace que estás laburando, escalando en la zona de la Puna? Más o menos, como para tener una idea de 18 años. 18 años. Yo hago montaña de los 18, pero en la Puna específicamente 18 años, sí. Bien, y te quería preguntar esto, porque yo no sé, porque no tengo tanta experiencia, pero bueno, he andado desde chico en la zona de la Puna, no de manera permanente ni nada, pero quizás un lugar común que está instalado, que es que el clima está, bueno, hay estudios que lo respaldan, ¿no? Porque el clima está cambiando, pero se dice mucho entre la gente de la Puna,
como que es medio, cada vez más impredecible, ¿viste? A veces Sí. antes sucedía que en invierno, no en una zona de montaña alta, pero en la zona más de los salares, y esto como que, bueno, era raro que te caigan precipitaciones y esto, y por ahí ahora uno se lleva una sorpresa, como recuerdo, bueno, no sé, en el último tiempo comerme algunas nevadas como que no estaban previstas, incluso ni siquiera en los pronósticos, y si vos considerás que esto un poco es así, como si vos sentís, quizá 18 años, no sé si, no, por ahí a veces uno habla con un abuelito que tiene 80, que ha vivido toda la vida en la puna, ¿no? Y te dice, y, bueno, por ahí. Pero si vos sentís esto, ¿no? Como que por ahí hay un cambio, por ahí nevadas más violentas ¿no? o periodos de sequía más prolongados. Eso por un lado. Y después, ya que estamos con el tema climático que mencionaste, esto de las ventanas de tiempo, de viento cortas que tenés en invierno para ir al ataque. ¿Cuánto vos considerás para un intento de cumbre, que es una velocidad de racha, digo, ¿no? No del viento de fondo, sino como prohibitiva? Como que me imagino que vas a decir, bueno, depende de lo expuesto que estás y esto, pero como para pensar un poco eso. ¿Cuánto es una velocidad que decís, che, bueno, esto ya pasa a ser peligroso, pasa a ser muy adverso, ¿no? Como para intentar, espero. Me quedo en el campamento y espero un poco más. Vamos por la primera y luego por la segunda. La primera te diría que la Puna está sufriendo menos el cambio climático que los Andes centrales, para mi opinión. Por ejemplo, si tú ves el glaciar norte del Pisis o el glaciar de los italianos sur del Pisis, prácticamente no han mermado, porque la Puna, históricamente, digamos, son lo que llaman las altas masas de hielo, siempre, o sea, digamos, miles de años han estado en un clima desértico. Están en Puna Atacama, están en el desierto más seco del mundo. Entonces, sí hay un cambio climático, sí hay tormentas que, ojo, en la Puna, depende de los años, hay tormentas en verano que son brutales, y históricamente siempre ha sido así desde que yo estoy. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, sí, el cambio climático está, pero a ver si me puedo expresar bien. Está clarísimo, ¿no? Por ahí la gente mayor no subía a la alta montaña. Lo veían desde abajo, no hay tantos registros de andinistas de hace 50 años que estuviesen permanentemente en la alta montaña. No hay. Entonces, no es fácil determinar, porque muchas veces los localismos o una persona de repente, te pongo un ejemplo, pega una nevada en invierno. La Puna no es nevadora en invierno, es en verano. En invierno cae una nevada y claro, nieva a los 2000 metros. Entonces la gente dice, qué nevada tan grande he pegado. No, ha nevado bajo porque hace frío, pero no ha habido espesor de nieve, no ha caído 1 metro. Y esa nieve se va rapidísimo por los vientos del Pacífico. Entonces de repente en verano te cae un tormentón, que es lo normal, y las montañas de la Puna muchas veces, cuando más nevadas están, son en verano por las tormentas eléctricas que hay, que eso es histórico. Y como es un lugar seco históricamente, digamos, si tú te vas a la Puna tacameña o catamarqueña, en este caso, a nuestro lado, no vas a ver valles glaciares. No los hay. O sea, hay masas de hielo. No va a ser como Mendoza va a ver los valles glaciares, o sea, de erosión glaciar. Vas a encontrar valles en forma de U, montañas alomadas. Entonces, si tú ves las grandes masas de hielo que están muy altas, deben de tener seguramente un deterioro, pero como están tan altas y siempre están en producción la sequía, posiblemente es como algo que estás más acostumbrado. Vos vas a Mendoza y el retroceso de los glaciares que hay en Mendoza es año por año. Es una barbaridad. O sea, yo sí en el Incahuasi he percibido que la lengua glaciar de la pampa de arriba, que le decimos nosotros el plató, ha mermado en 18 años, ha mermado sustancialmente, pero siempre fue pequeño. Ahora, yo tengo un refugio en Mendoza, en Vallecito, a 3000 metros de altura. El Cerro Vallecito y el Rincón hace 18 años, no tiene nada que ver ahora. O sea, el río de arena se ha derretido. O sea, los glaciares de Mendoza, que dependen mucho más de la nivología, porque dependen mucho más de la nivología, quiere decir, de su crecimiento en invierno, los glaciares viven, crecen en invierno, decrecen en verano. Ahora están decreciendo muchísimo en verano, por las altas temperaturas, por poco invierno húmedo que hay en los Andes centrales, que antes había más, que la línea era el Mercedario,
y se está corriendo hacia el sur. Hoy el Domullo es la línea al sur, o sea, antes era el Mercedario, y ahí se ha corrido hacia el sur antes. Entonces, estos sí están sufriendo mucho. Entonces, en la Puna veo esos cambios climáticos, pero los percibo mucho más al sur. Ahí sí los percibo mucho más. Entonces, bueno, seguro que están y se ven, pero en la Puna no se aprecia tanto. Y del punto de vista de los vientos, bueno, esto depende mucho, como todo, ¿no? De la costumbre, de la aclimatación. Porque no hay mejor campera que una buena aclimatación. Vos podés ponerte 200 camperas arriba y 2 mamelucos de pluma, que si no estás bien aclimatado, vos no vas a poder eh, generar calor. Entonces, ¿cuánto vos vas a poder pelear contra el viento? Va a estar, primero, primer grado, en función a cómo estás aclimatado, si tenés una buena aclimatación. Dos, cómo estás de acostumbrado. Y tres, por supuesto, en tu equipo. Pero un viento que supera los 80 por hora como línea constante en cumbre, es muy difícil llegar a la cumbre. Por supuesto, por encima de 100 es peligroso. No sé si... ¿Se Bien, gracias. escuchó? Sí, sí, perfecto, perfecto, sí. Me supongo un poco la luz porque no se ve nada. No se ve nada, ¿eh? ¿Estás Dios mío. ahorrando luz? ¿Qué pasa? Estoy buscando luz porque no sé, o es la cámara de acá o que no me da luz. A ver si puedo buscar un poco de luz, macho. A ver, que me parece que estoy más, a ver, no sé. Bueno, ¿esto qué es? Para la gorra, no sé. Ahí está. Ahí está, bueno. Che, y me gustaría que cuentes un poco cómo fue que llegaste acá a Argentina, Vasco, y por ahí qué te llama la atención, por qué te quedaste, qué encontraste acá. Es un poco Bueno, una historia que creo que has contado y estaba vale la pena. bueno, nada, yo vine a entrenar y por ahí a hacer algo y bueno, me encontré con una cordillera virgen o no virgen, pero muy bonita, especial y eh, con muchas cosas para hacer, para investigar y me enamoré y luego me enamoré, por supuesto, de su gente. Yo amo la Argentina, yo soy argentino, yo no soy más vasco, yo soy argentino. Mi mujer es argentina, mis hijos son argentinos y yo amo la Argentina, amo este país. Lo amo como a mi mujer y como a mis hijos, como son, con lo bueno y con lo malo, y como venga. O sea, no vale sacar lo bueno y quedarse o sea, o sacar lo malo y quedarse con lo bueno, ¿no? Esto es un barco con el que hay que lidiar. Y bueno, una cordillera maravillosa que me apasionó y que bueno, me fui quedando y bueno, por supuesto ya te vas. Yo tenía ya el título de guía montaña en Europa y bueno, hice la acreditación de altura y bueno, ya a partir de ahí bueno, empecé a trabajar también, por supuesto, pero siempre he sido mucho más montañista que guía en el sentido de que me ha gustado siempre estar activo en el punto de vista personal en la actividad personal, más que en la lucrativa, que por supuesto tengo que vivir de algo, ¿no? Y me va bien, no que me va mal, me va bien. Pero sí, y bueno, y todos estos desafíos que uno se pone de las travesías, eso que vos decías, nosotros, bueno, en mi caso, quise un poco extrapolar esas travesías que hacemos nosotros en los Pirineos y que hacíamos en Sierra Nevada a los Andes en grandes alturas, que es mucho más difícil, todo en autonomía. Porque esto es importante, y lo que hablaba antes, o sea, cómo vos te vas a relacionar con la montaña, ¿no? Y tenés que respetarla como es y luchar con ella respetando sus armas, ¿no? Y si no ganas no pasa nada, porque es normal, o sea, no pasa nada. Todos estos objetivos al final son objetivos que uno se pone para levantarse todos los días, o sea, no es para ser un ídolo ni nada que decir. O sea, yo, por ejemplo, a las invernales era sumarle un poco más de pimienta. También creo que las montañas en invierno están en su estado puro, es cuando más rugen. En verano las montañas duermen un poquito más. Las montañas en invierno están muy activas, es su momento álgido en el cual ellas se expresan, se expresan de la forma más rotunda que tienen
Y bueno, la verdad es que me quedé. Me parece que se me apagó el teléfono. ¿Se me apagó el teléfono, chicos? Ah, salgo Ah, de... no. Y entonces es de la forma de más rotunda. Entonces, en el fondo, como te decía antes, son cientos de cumbres, no, son una cumbre y siempre experiencias que te llevan a tu casa. Y ponerte un objetivo no es más ni menos que tener algo para hacer, ¿no? O sea, que te saque del eje vital, ¿no? Porque si nos ponemos del punto de vista fisiológico, venimos para nacer, reproducirnos y morir como especie. Pero muchas veces la chispa de la vida viene fuera de ese eje biológico y bueno, todas esas actividades que te propones, que en el fondo te las propones para así acudir a un lugar donde quieres acudir y ir a hacer una cosa que tienes que hacer que no sea del punto de vista, digamos, obligatorio, como la producción, la reproducción y todas estas cosas. Y bueno, y el tema de las invernales, bueno, era un poco darle esa picantez a la montaña y el tema de las travesías lo mismo. La Puna es un lugar donde justamente su gran defensa son las grandes distancias, la poca agua que hay, la poca vida que hay, los pocos recursos que tiene. Entonces, hacer esas travesías tan largas de 17, 18 días en autonomía era una forma de someternos a su juego, por decir una forma, y no importaba si no llegábamos, lo importante era ir a exponernos a eso con ella, porque es su mejor batalla para ella. Entonces, es lo lindo, ¿no? Y bueno, y eso fue lo que me quedó. Y claro, en esas vivencias, pues ir a montaña donde no va nadie, donde, qué sé yo, donde tenemos una cordillera plural, desde agujas patagónicas, Himalaya en los Andes centrales y volcanes en el norte, o sea, no, no, no. Más completa que la nuestra no hay. Y con paisajes únicos. Ahí Marcelo quiere hacer una pregunta. A ver. Marcelo, levantaste la mano. Ahí está. Se arrepintió Marcelo. No, por ahí se alejó el teléfono. Capaz que sigamos un poquito y. Ah, dale. Vos, Ricardo, querías preguntar. Sí, no sé, por ahí son como más de reflexión, Vasco. Esto de vos Digamos, estás mencionando, yo voy mucho para la zona de la Puna, como se va quedando en evidencia. Esto de por ahí en los últimos años, no es tan reciente tampoco, pero como que cada vez hay más presencia, por ejemplo, de las mineras, ¿no? Instalación de antenas. Ahora, por ejemplo, con esto que mencionabas de Starlink, en su momento, bueno, fueron los spots y todo, que son cosas que por ahí van contribuyendo a manejar un mayor nivel de comunicación, de conexión, y que eso obviamente ayuda a la seguridad, mismo con los accesos. Hay muchas picadas que antes eran muy, muy modestas y por ahí hoy es una servidumbre minera, entonces está en mejor estado, mayor cantidad de meses al año, etcétera. Pero como que a veces, no sé si te pasa, pero que uno siente como que se pierde un poco la magia no como esa, no sé llamarlo magia o qué, pero como esa sensación de soledad que vos decías de entrada, como de aislamiento, que es increíble, ¿no? Como de que por ahí uno. Y sin embargo, es como que pareciera que esa frontera quizás sea algo inevitable y no necesariamente algo malo, digo, por ahí, sí, una lectura romántica la que uno hace, pero digo, como que como si esa frontera se fuera corriendo, ¿no? Y como que fuera cambiando. No sé, y vos eso cómo lo vivís, porque también vos te desempeñás como guía y entonces parte de tu trabajo es la seguridad de la gente que está con vos, entonces por ese lado es algo bueno también. No sé, esa tensión, ¿no? De llamarlo como entre la autonomía total y la soledad total y esta mayor comunicación y disponibilidad de vías de circulación, como que parece ser como irreversible, ¿no? Parece avanzar de una manera, pareciera ser irreversible. bueno, las primeras invernales que hacíamos nosotros no teníamos comunicación satelital de ningún tipo y nos mandábamos. Y la primera que fue el Bonete Chico, que fue un aprendizaje increíble porque nos mandamos de pecho pensando que nos habían comentado que era la única 6.500 que quedaba sin invernal. Ibas y punto, y tenías que mirar al cielo. Y eso estaba lindo porque te generaba mucha más incertidumbre. No es que estoy en contra de la tecnología tampoco, no quiero hacer y no quiero hacer tampoco
una apología a, no, los de antes era mejor, los de ahora es malo, en absoluto eso, no me interesa. Sí tenía ciertas picanteces que, bueno, que ahora pues se compensan de otra forma, pero bueno, se hacen cosas diferentes que también lo hacen también ser más picante. Pero sí, ese romanticismo un poco, yo lo he notado mucho, a mí me ha generado, porque cuando yo empecé a ir a la Puna, todavía había muy poco hecho y casi no habían vinistas argentinos, muy poco, algunos alemanes encontraba, poquitos, Guillermo Almaraz, eran contados con una mano, a hacer alta montaña. Y en 7 años, del 2011, 2012, un poquito más adelante, se empezó a llenar de camiones. Y con la pandemia, los tipos trabajaron y de repente vi autopistas por todos sitios, ¿no? Y esto me generó un poco como de depresión, ¿no? Porque es como que se te fue el lugar más místico que vos habías conocido. Es decir, che, qué lugar tan místico, tan lindo, y como de repente ves caminos por todos sitios, pasan camiones, pasan. Y es medio que jodido. Y referente al guía de montaña, me da igual, porque yo entraba. He hecho muchas expediciones, de los pocos guías, sino el único que ha hecho expediciones grandes, entrando por Cazadero Grande, al Ojo del Salado, o sea, caminando por el valle. A mí siempre me ha gustado mucho la rusticidad y me sigue gustando. Y bueno, esto a mí no me. A ver, yo no sé si es evitable o no es evitable. A ver, si soy egoísta, te diría, no me hace gracia. O sea, yo no sé si nuestro país hoy necesita una de las mineras, no tengo ni idea. Y no estoy en una instrucción económica como para decir si es bueno o es malo. A mí si me diese a elegir te diría, me gustaría que siguiese virgen, pero capaz que sería egoísta. Y digo, no es lo que va, no lo sé. No soy economista para decir eso, ¿no? Pero sí se ha perdido un poco esa visualización, he hecho muchas huellas, muchas cosas. Todavía hay muchos lugares donde puedes entrar y no puedes entrar con camioneta y tienes que caminar y tienes que hacer muchas cosas. Hay que buscarlos. Antes casi no había que buscarlos. Antes casi cualquier 6.500 que había por Argentina, el Walter Penck, por ejemplo, el Pico Ata, o tenías que ir y meterte en la expedición increíble. Y cuando no había satelital, o sea, InReach o satelital, eso hasta hace poco, tenías un spot, pero el spot solo servía para decir estoy bien o estoy mal. No te podían decir si había buen clima o había mal clima. Con lo cual, no era una comunicación bilateral como es ahora, era una comunicación unilateral. Tú le decías, estoy bien, no te podían decir nada. Y como son lugares tan inhóspitos, que tú digas que estás mal tampoco servía de mucho, porque no hay helicóptero, porque no hay patrulla de rescate, porque no hay nada. Entonces, decía, estoy mal, bueno, y es lo que hay. Pero sí, en ese sentido ha cambiado bastante. Así que bueno, hay que buscar, ahora hay que buscar un poco exactamente los objetivos, que es lo que hablábamos al principio. O sea, que la búsqueda del objetivo para mí es muy importante. ¿Dónde me voy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué estoy buscando conforme para mí y a mi relación con la montaña? Es decir, no quiero ir a un lugar donde estoy comunicado, quiero abrirme un poco de esta movida. Pero sí, las mineras han entrado a saco, han entrado a saco, a saco. Que sean buenas o no sean buenas, no lo sé. Yo le preguntaría a los flamencos, que se están yendo todos, te lo puedo asegurar. Ellos seguramente van a decir que son hijos de puta. Viviana ahí estaba levantando una mano, no sé si querés hacer una pregunta. Sí, hola Vasco, ¿qué tal? Hola. Mira, dada tu experiencia, yo te quería hacer una pregunta, sobre todo en esa zona. eh, ¿Cuál es el mejor momento del año para hacer el paso de San Francisco con moto? ¿Y qué consejo me puedes dar? Porque para mí va a ser la primera experiencia, mi interés es hacer el paso de San Francisco, pasar a Bien. Chile y hacer un poco la ruta de la costa hasta llegar a Arica. Y no conozco la zona, o sea, no tengo mucha idea de si hay, eh, no sé cómo son los accesos, cómo es la seguridad por esa zona, cómo es el clima también. O sea, sí he ido a Catamarca, pero no he llegado hasta la frontera y la montaña, entonces me gustaría saber más o menos cuál es el mejor momento del año y qué consejo me podés dar, dado que yo voy con moto. Hola Viviana, ¿cómo estás? Bueno, mira, el verano es bueno para pasar en moto, desde noviembre hasta marzo, fantástico. Marzo a mí es la época que más me gusta por la estabilidad climatológica, puesto que en enero y diciembre suele haber bastante tormenta, ya después de enero ya no hay, febrero y marzo no pasa nada, y nunca va a tener problema de que te cierren el paso. Punto uno, que es toda una cuestión logística. Si hay una nevada, pueden cerrar el paso unos 2 días y te puede llegar a clavar, pero bueno.
Pero todas esas fechas son muy buenas porque son poco viento, ya que vas en moto. Puedes ir en octubre, pero te la juegas a que haya mucho viento en cordillera y con la moto se complica un viento de 70, 80, 90 por hora manejando una moto. Puedes tener un accidente, digamos, porque son vientos muy fuertes. Entonces tenemos que buscar la época en la que hay menos viento, pensando en la moto, ¿no? Entonces, diciembre, enero, febrero y marzo, fantástico. Te diría enero, febrero y marzo, lo mejor. Y luego, bueno, el transcurso desde Fiambalá, que es el último pueblo, hasta Copiapó, es al que vas a tener que ir, es grande. Quiere decir, tenés 250, 200 de Fiambalá al límite y luego 250 a Copiapó, es 450. Que lo puedes hacer perfectamente, pero tener la posibilidad de quedarte en Cortaderas, que es un hotel que hicieron ahí en su momento, si te apetece, si te pinta, y reducís a la mitad la distancia. Y si no, bueno, lo haces de pecho y esa será la mejor fecha. Consejos. Y mira, ahora han puesto, fíjate si se han mejorado las cosas, que hay unos refugios de asistencia que están en la ruta que ya tienen wifi. Quiere decir, va a estar muy bien comunicada. Y de última, si vos en la moto llevas alguna cosita, yo te recomendaría por lo menos que lleves una bolsita de dormir con un aislante por si se te rompe la moto en la mitad de camino o lo que sea, que tengas un lugar para tirarte a dormir en la noche. Porque eso es lo más importante. Porque por H por B tenés qué sé yo, algo que se rompe en la moto y no pasa nada, que te pueda pasar la noche. ¿Me entiendes? Porque un poco de agua y una bolsita de dormir chiquita sería lo mejor. Es lo único. Por lo demás, en esa fecha es muy seguro, pasa mucha gente. Arriba está Gendarmería, luego tener el puesto de Maricunga, que es al otro lado de Chile, con lo cual va a tener mucho contacto con personas. No va a tener ningún problema, es todo asfaltado. 100% asfaltado. O sea, vos tenés asfalto desde Fiambalá hasta el límite, del límite hasta el paso fronterizo de Chile, que es Maricunga, está asfaltado, y posteriormente va a tener un ripio consolidado de bajada que va a bajar perfectamente. O sea, no tenés absolutamente nada complicado en la moto. Hay que no haya tormenta, no haya viento. Eso es lo más complejo. Las tormentas, entonces decís que puede ser más probable enero, febrero, ¿no? Diciembre, enero, que es cuando hace más calor. Final de diciembre, principio de enero, o sea, enero y principio de febrero. Luego, final de febrero y marzo es súper estable, es lo más estable. En marzo es más estable de todo. El mes más estable en los Andes centrales y en la Puna es marzo. Lo que pasa es que la gente no está acostumbrada porque algunos parques como Aconcagua y todo esto, por una cuestión logística de ellos y económica, lo cierran. Pero el mes de marzo es el mejor de todo como estabilidad. La nevada que arrancaría en abril, hay nevada o en mayo, por ejemplo. No en abril nevada, no, pero ya en abril puedes ya tener más días Ah, de viento fuerte. En principio de abril siempre hemos tenido muy buena época, pero es muy difícil que tenga nevada. Puede pasar una nevada, pero no es fácil. Igual vos ese tránsito lo vas a hacer en un día, o sea, digamos, vos vas a tener comunicación permanente, vos estudiar la meteorología, te pones, por ejemplo, en cualquier página de meteorología, te puedo recomendar Windy, que es una página que está muy bien, que es gratis, y te pones Paso San Francisco y te va a tirar los vientos que va a haber y te va a tirar las precipitaciones que va a haber y si ves que el clima está óptimo, pasás. Pero en esa fecha pasa mucha gente. O sea, no va a estar sola, va a pasar mucho auto. y discúlpame que te reitere esto, el ripio, ¿dónde me decís que lo agarrás? ¿En la bajada a Chile? En la bajada a Chile, sí. Vos en la bajada a Chile vas a tener desde el límite fronterizo hasta el paso fronterizo, o sea, porque nosotros, esa frontera no está integrada. Quiere decir, la frontera, el límite está entre el San Francisco y el Falso Azufre, otra montaña, ahí está ahí, el Dos Conos, Falso Azufre. Pero eso es el límite de la frontera, digamos, geográfica. Pero el paso migratorio, nosotros tenemos nuestra oficina de nuestro lado 20 kilómetros antes del límite de la frontera, y luego el de ellos está 80 allá. Entonces vos tenés ahí 100 kilómetros que vos haces la salida de Argentina y tenés que llegar a 100 kilómetros para hacer la entrada a Chile. Es bastante. Es bastante. En ese Maricunga, que así se llama el puesto, vos una vez que ya pasás Maricunga, eso es todo asfalto, un asfalto espectacular. Una vez que pasás Maricunga, tenés un ripio consolidado espectacular hasta Copiapó, y por supuesto te vas a Bahía Inglesa o donde quieras si querés luego por la costa al norte.
Gracias. No lleves víveres que no puedas pasar al Chile, o sea, llévatelo justo, porque no te van a dejar pasar muchas cosas a Chile, en el sentido de comida. Y con la altura, discúlpame, no te quiero tampoco No, no, está bien. robar demasiado tiempo. Con el tema de la altura y los vehículos se ahogan, para mí y para el vehículo, digo. O sea, sé que es un paso bastante alto. Sí. Altura. ¿Qué moto tienes? Mira, tenemos dos. Una es a inyección electrónica, voy con mi pareja, una es una 250 y otra es una Checato 150, que es a carburador, estilo Café Racer, un poco más robusta, que es la que manejo yo. No, no vas a tener problema. Son nafteras, ¿no? Sí, son todas nafteras esas. Sí. No, no, no vas a tener problema eso. No vas a tener problema con eso. El tema, ¿sabes cuál es? Que la altura te pega más cuanto más tiempo está expuesto que si lo pasás en el día. Muchas veces hay mucha gente que sube a los pasos muy altos a 5000 en Salta y bajan en el momento y dicen, no me pegó la altura. Y no, es como que no le das tiempo al cuerpo a que te pegue la altura. Y por ahí a veces pasarlo más rápido te hace exponerte menos a la altura. Siempre teniendo en cuenta que en la moto vas a tener un esfuerzo más grande que no en un auto que has sentado. En la moto siempre hay un esfuercito, ¿viste? Siempre tenés que ponerle. Por eso te decía, te vas a Cortaderas por ahí, que es un hotelito que está a 3000 metros, que ahí no te va a pegar. Llegás ahí, descansás bien, ahí ya haces el pegue a 4500 y bajás directamente a Copiapó. Y no te va a pegar. Genial, muchas No gracias. te va a pegar, no te va a pegar la altura. Y en la moto no, la moto va a pasar bien, va a andar bien. Buenísimo, 2,5 va a andar bien. Sí, va a andar bien. Alguien había levantado la mano también para hacer una pregunta. Marcelo había levantado, pero parece que se le trabó el celular o algo, porque Marce es Sí. otro profe que nos viene Ajá. acompañando todo el seminario, pero se desconectó. Me parece que se le ha colgado la. Ahora me conecté con la Ah, ahí compu. estamos. Tuve Ahora sí. problemas con el celu, no estaba en casa y bueno, y esa manito Quedó ahí. surgió, quedó ahí. Bueno, ¿querías preguntar algo, Marcelo, entonces? No. Justo hay tantas cosas interesantes y valiosas que dijiste que estoy tratando de tomar registro. Y lo que me gustó, entre otras cosas, lo que dijiste de nuestros Andes, ¿no? Y el altiplano, que tienen todo, de recorrer de norte a sur, y lo tiene toda Argentina, bueno, Chile también, ¿no? Pero nosotros podemos ver todos los ambientes habidos y por haber, ¿no? Cordillera Baja, Cordillera Alta, Puna, sierras, cordilleras más bajas, la cordillera frontal, por ejemplo, el otro día que estaban hablando, el otro disertante. Bueno, tenemos de todo, así que es un país fenomenal. Y vos hablás como si fuera tu país, ¿no? Lo adoptaste. Es mi país. Claro, tu país. No nací acá, pero yo decidí serlo. Por Claro, propia exacto. voluntad. Ah, Sí, no solo tenemos de todo, sino que tenemos cosas genuinas únicas, que en montaña no es fácil. Porque el altiplano catamarqueño, la puna, riojana catamarqueña, salteña, digamos la catamarqueña, la más predominante por cantidad y por paisajes, diría la puna más escondida catamarqueña, bien al norte, del Peinado al norte, zonas muy inhóspitas. Son paisajes que no hay. O sea, vos podés hablar del altiplano tibetano, pero no tiene nada que ver con nuestra puna. O sea, Andes centrales se puede parecer mucho, incluso cordillera frontal, Vallecitos, por ejemplo, que es cordillera que está frontal, frontal. se parece mucho, por ejemplo, qué sé yo, a Sierra Nevada, en España, por ejemplo. O Andes centrales es parecido a los Himalaya, tal, más bajo, pero con una geomorfología un poco similar, Atlas. La Patagonia puede parecer un poco las montañas altas de los Alpes, Agujas, hay partes en algunos Alpes que... Pero, por ejemplo, la Puna es un paisaje genuino nuestro, genuino. Podríamos decir endémico. Endémico. Te puede gustar, no te puede gustar, pero es endémico. Y con sus lagunas de altura, todo, que bueno, que eso
también es lindo porque algo que lo tenemos, no es con una cuestión de propiedad, no quiero hablar de propiedad privada, no, es nuestro, de los chilenos, y del que venga a disfrutarlo, y del que venga a cuidarlo, y del que venga a hacer las cosas disfrutando, ¿no? Pero es un paisaje genuino que está en nuestro país. Y sí, nuestra cordillera es algo increíble, sin hablar de la historia que tiene. De la historia que tiene, que es fantástica. Es fantástica porque hubo una cultura que se desarrolló en las altas montañas. Y eso lo hace también muy genuino. O sea, el Incahuasi, el Yuyayaco, el mayor santuario más alto de la tierra, el Incahuasi el segundo, tenemos Capacocha en 6.500, o sea, tenemos una parte antropológica, digamos, o arqueológica, mejor dicho, que es casi genuina también. Posiblemente porque en los Himalayas, al ser tan avalanchosos y tan complicados técnicamente, las culturas, digamos, que son autóctonas del lugar, no podían acceder porque no tenían los recursos técnicos. Y quizás nuestras montañas puneñas, gracias a sus delicadas lomas de altura, y al no tener esa técnica tan elaborada que tuvieron que tener, pudieron generar una cultura en la cual la gente no eran muchos, pero los que se dedicaban a eso, seguramente en alguna parte aristocrática de los incas, podían subir a las montañas. Y eso es algo único. Es algo único, que en el 1400, 1500, ya ellos viniendo hacia el sur, la cultura incaica, hayan hecho cumbre en el Mercedario, ya tenían una calidad muy grande, ya tenían un conocimiento muy grande de la ropa que tenían que llevar, de cómo tenían que caminar sobre la nieve, de muchas cosas. Y eso se lo permitió justamente la geomorfología de la puna. Pero nos dio algo único y genuino, que es arqueología a 6.900 metros o a 6.800 metros. O sea, no hay. Los sherpas se hacen sherpas cuando llegan los europeos. Pero ellos no frecuentaban las altas montañas, le tenían miedo. Estaban, por supuesto, eran divinas todas, eran moradas de los dioses, pero ellos no subían. Y el montañismo, digamos, moderno, que empiezan con los condes, la aristocracia francesa, es del 1800 y pico. Entonces, hay muchas cosas genuinas que tenemos y que son únicas. Bien. Mariana. Buenas, ¿cómo andan? Vasco, yo te quería consultar en tu experiencia como guía y como montañista, para los que no tenemos ningún tipo de experiencia en la puna, con estas características tan particulares que se viene comentando en el curso y que vos comentás. Nada, ¿qué recomendación tenés de qué cerro sería alguno indicado como para iniciarse en esa zona? Como si tenés alguna reflexión en torno a eso. Sí, claro. Bueno, ahí tenemos una carretera asfaltada que sube hasta los 4.700 metros y al costado de la ruta tenemos 4.000 y 5.000, quizás en el día, en el cual podemos ir, para las personas que no tienen experiencia, como me estás preguntando a mí, y hago lo principal, ¿no? Podemos ir con un vehículo que en el vehículo puedes llevar comida, puedes llevar artículos que no va a tener que portear, que va a tener un recurso, digamos, de buen servicio y tener varias rutas a los costados de la ruta, este y oeste, y de ahí el Cerro Coquena, el Cerro Pastos Largos, el Cerro Mirador de las Peladas, el Falso Morocho, tener el Beltrán, que es maravilloso, tener el Cerro Cordovita, que tiene 5.700 metros, se sale del límite en el día. Todos esos cerros que se hacen en el día son una buena primera, digamos, etapa para conocerse uno en altura, para vivir algo diferente, no tan agreste, porque no es bueno de primera entrar a eso, y poco a poco ir formándose, bueno, en capacitaciones para logística, como armado de carpa, derretir nieve y, bueno, otras cosas que ya, que poco a poco lo vaya aprendiendo, digamos.
porque cuando va a dar el primer paso va a querer dar el segundo. Pero sí, las montañas que están, por ejemplo, en Catamarca, a los costados de la ruta, son buenos y puedes dormir en los refugios que hay gratuitos y entonces vas a dormir no en una carpa, pero tampoco en tu casa. Y eso es bueno. Va a salir un poco de la situación de confort. Va a subir, va a caminar sobre arena, sobre vientos, con vientos, perdón. Entonces, bueno, todo eso te va a ir por lo menos dando un primer pantallazo. Entonces, desde el cerro, para ser específico, del cerro Cordovita, que es el más alto de los accesibles, hacia abajo está el Cordovita, está el volcán Bertram, está el Cerro de las Peladas, el Cerro Coquena, que lo haces en el día. Entonces te vas una semana y tenés de Buenos Aires un día y medio de viaje, hay que hacer una parada siempre en Fiambalá, porque no es bueno subir de Buenos Aires hasta los 3.000 metros, hay que parar en Fiambalá que está a 1.600. Parece una tontería, pero no lo es. Dejar a la aclimatación, siempre el primer paso de la aclimatación es fundamental. Y luego nos paramos en otros refugios, hay 6 refugios que son al costado de la ruta, donde te puedes quedar, puedes poner tu bolsa a dormir, y te pones al siguiente uno que se llama Pastos Largos, que es realmente el Chachuil, y ahí te quedas y haces Cerro Coquena, y en el día vuelves, y te cocinas con un calentador dentro del refugio, que no hay viento, cocinan unos maruchan o lo que quieran comer, y entonces uno se va poco a poco adaptando, y subir montaña y ver unos paisajes únicos, te va a enamorar. Y eso es lo que va a hacer que posiblemente quieras volver de nuevo con un pasito más. Bárbaro, gracias. ¿En todos los refugios esos de emergencia de Ruta Vasco hay agua potable o hay algunos donde no hay agua? En el Bueno, último no sé si hay. En Las Losas tienes, en Cazadero Grande tienes, en Pastos Largos tienes. Yo lo que recomiendo es cuando uno va Con el auto. con el auto, se tiene que llevar 5 bidones de 6 litros y tomar agua del bidón, en principio. 5 o 6 bidoncitos de agua que en el auto los dejás, no lo vas a tener que portear, y lo usás básicamente para hidratar. Y luego para cocinar sacas del río. El río yo he tomado toda la vida, sigo tomando, pero bueno, por ahí como primera puede producirte alguna... A mí nunca, a casi nadie le produce, pero si te lleva unos bidones, mejor. Y luego arriba, en el límite, en las grutas, hay una vertiente de agua muy cristalina y muy pura. Pregunta a los gendarmes dónde está la vertiente y te van a decir, está allá, buscas y llenar esos mismos bidones que ha ido gastando en las diferentes excursiones, ponle 1 o 2 bidones por día, porque más o menos hay que hidratar 4 litros por día. Entre 3 litros y 4 litros. Uno tiene que fijarse en la orina, cuando va subiendo, ver que la orina está cristalina y no sobrehidratarse tampoco. Cuando uno empieza a ver que la orina empieza a oscurecerse un poquito, vuelve a hidratar con sorbos pequeños, cada 20-30 minutos, no tomarse 2 litros de golpe, porque entonces se genera una sobrehidratación y sí, orinar cristalino, pero la está sacando toda afuera porque no puede asimilar esa cantidad de agua. Entonces, ese sería el método. 3 litros y medio por día. Perdón, ¿y en el paso se necesita permiso? ¿Hay que sacar algún permiso ahora? Sí, claro. Para hacer montaña, sí. Para pasar, no. O sea, si tú vas a pasar a Chile, que es lo que me preguntó antes Viviana, no. Sí. Ahora, si yo quiero hacer una montaña en el límite y quedarme a dormir ahí, sí tengo que sacar un permiso en Fiambalá. Tengo que sacar en la oficina de turismo que tienen ellos en internet, hay una página que se llama Acceso de Andinista o algo así, o Suscripción de Andinista, ahí rellenan un formulario y luego en la oficina de policía de Fiambalá hasta las 12 de la mañana, después no te dejan, sacas 2 o 3 fotocopias que te mandan ellos, que las saques al lado y rellena un deslinde de responsabilidad y otro formulario que tiene ellos. Y eso se lo tienes que dar a Gendarmería, en el límite. Si no, no te dejan quedarte en el límite. Bien. Pues Ricardo, quería preguntar alguna cosa. Me quedó un poco lejos, venía ahí por el lado de esto de la autonomía, ¿no? Y viste, Vasco, que
el año pasado, creo que fue, como que se generó como todo un debate y una controversia que fue muy masiva, con el caso del muchacho este bueno, que bajó por la quebrada equivocada ahí para la zona de Uspallata, ¿no? Como que apareció y se generó como todo un debate sobre hasta qué punto el montañismo sin guía, ¿no? Y los riesgos, y quién paga esos riesgos, bueno, como toda una cuestión como muy grande. No sé, ¿cómo lo ves eso, ¿no? Porque siempre uno en algún momento hace sus primeros pasos en la montaña y va ganando experiencia y es algo muy lindo, pero también están las cuestiones de seguridad. No sé, ¿qué opinión tenés como sobre esos temas? Bueno, ese caso específico en Vallecitos, que bajaron por la quebrada del Vallecito hasta Polvareda, creo que bajaron ahí cerca de Polvareda, un poquito antes de Polvareda, es un caso muy mediático porque no terminan de creerle a esa persona lo que ya estaba premeditado y se armó todo un debate social de que parecía que quería llamar la atención y que el tipo estaba, digamos, con todo ya premeditado. Hubo todo un quilombo que se armó y que lo buscaron y que aquello y lo otro, y eso, bueno, se generó una situación que es compleja. Es compleja porque, a ver, no quiero, pero yo estoy a favor de los rescates que sean, entre comillas, públicos, pero tiene que haber un peritaje, porque si no, también entramos en un mal uso de los medios. Yo estoy a favor de una patrulla de rescate pública, totalmente. En Mendoza está, muy amigos los chicos de la policía, pero claro, si tú cada vez que una persona te manda una emergencia, manda un helicóptero y el tipo es porque se fue en sandalias, pues se genera una especie de debate, ¿no? Porque hasta qué punto con las arcas públicas podemos pagar negligencias una tras otra. Sobre todo ahora que se ha puesto un poco de moda y que la gente por ahí a veces, que yo los veo en Vallecito a veces con sandalias, los veo ahí que suben al salto y pegan una nevada. Lo que pasó con un chico, se le congelaron los dedos, estaba casi congelado. Yo tuve que ir a buscar la patrulla, tuve que bajarme entonces, claro, esto al final, yo no sé cómo se va a solucionar, no tengo la varita mágica. Yo te digo cómo lo hicieron en España, está bueno, el sistema, no sé si está, pero está bueno. Acá es muy complicado todavía, pero en España, yo cuento cómo es, no sé si está bien o mal, pero allá hay una federación de montaña, como acá, la FASA. Y la FASA emite unos seguros, que no son caros para nada. Cuestan, para hacer montaña dentro de España, $40 por año, $50 por año. Y entonces el seguro te cubre el rescate, pero posteriormente hay todo un peritaje. Y si hay una negligencia incurrida grande, por ahí te pueden hacer pagar parte del costo del rescate, ¿no? En otros países directamente son privados los rescates. Van y te matan, ¿no? Como por ejemplo en Suiza. Es un ejemplo. Entonces, claro, acá hay un debate que es grande y es que la provincia de Mendoza dijo, che, loco, esto tenemos que empezar a regularlo. O sea, no creo y no pienso y no creo que sea la solución que vayan con guía, no, en absoluto. El tipo que quiere ir solo tiene que ir solo. El tipo que quiere contratar a un guía. Una persona contrata a un guía porque quiere aprender de montaña, porque quiere estar más seguro, porque, sobre todo por esas dos situaciones, sobre todo quiere seguridad y quiere aprender. Buenísimo. El que no quiere contratar, no tiene que contratar un guía. No creo que sea justo que a una persona le obliguen a contratar un servicio dentro de un área natural. Pero sí creo que es justo que le obliguen a tener un mínimo de prevención para riesgos. Y entonces, bueno, acá hay un debate muy fino, porque claro, eh, es mucha logística y pones muchas vidas en riesgo. Pone vida en riesgo. El rescate que hubo en el Rincón hace poco en Vallecito, un par de años, fue una negligencia bárbara de 3 chicos de Córdoba. Fue una negligencia detrás de otra. Se jugaron la vida los tipos. O sea, al final se jugó la vida el de helicóptero, los rescatistas. Entonces, si no salen, se hace mediático. Porque si no salen a rescatar, dicen, puta, ¿para qué tenemos rescatistas? Que no tendrían que salir. Porque el que estudia un poco sobre rescate y hace el WFR, y lo primero que te dicen en un curso de WFR es,
Si el rescate no es seguro, el rescatista no tiene que salir. Es claro, porque la vida del rescatista vale más. Totalmente. O sea, es así. O sea, porque si yo tengo un quilombo y el rescatista se mete en otro, ya tenemos 2 quilombos. Pasó con Campanini y en Aconcagua, pasó. Esto es reiterado. Es algo reiterado. Entonces, por supuesto, tiene que haber más conciencia a la hora y cultura a la hora de salir de la montaña. Pero tiene que haber, hay una delgada fina, pero hay que poner algo para que también la gente no subestime y piense que vos estás, no sé, en el Col, Vallecitos Plata, y de repente manda una señal y te cae un helicóptero. Porque primero lo va a hacer. Y segundo, no, 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 no. No hay una solución. Lo dejaste mudo, Vasco. ¿Eh? Lo dejaste mudo. No, 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 por ahí no sé si, pero creo que es algo lógico aparte también, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, pero no creo que ir con guía y con una compañía y pagando servicios sea lo. No, no, no. Una persona puede ir autónomamente, está buenísimo y está buenísimo. Pero, por ejemplo, en Catamarca no tenés helicóptero, ni tenés patrulla de rescate. No existe. No existe. ¿Qué le pasó a los chicos del País Vasco cuando fueron a Ojo del Salado? Mandaron SOS, se murió con edema pulmonar. No lo fue a buscar nadie. ¿Por qué? Pues no hay nadie. O sea, porque yo puedo tener un seguro a todo riesgo, lo que tú quieras, pero el seguro va a pagar los costos del rescate, pero si no es rescatista, no hay nadie. Y es lo que pasó en el ojo con los chicos del País Vasco. Se acabó muriendo de edema pulmonar a 6.400 metros esperando el rescate a los 6.400 3 días. Si no hay nadie. O sea, y es lo que yo cuando hago las expediciones, y he hecho muchas al ojo, por ruta argentina, digamos, por la quebrada, no arriba con Chata, como ahora se puede ir, lo que siempre concienciaba a la gente que venía conmigo decía, loco, acá estamos solos, ni yo voy a poder sacar. O sea, me tienen que decir si a uno le duele la cabeza, si no te duele la cabeza, si no tenés apetito, porque muchas de las personas piensan que si te dices que te duele la cabeza, ya le va a decir que no suben. Y no es así. Entonces, vos tenés que ser totalmente consciente de tu estado físico y mostrarlo como es. Porque en esos lugares no hay retorno. Entonces, ¿de qué sirve que vos me escondas, luego explotás arriba y ¿quién te saca? Si yo no te puedo sacar. Yo solo no te puedo sacar, necesito 5 tipos más para sacarte. Entonces vos sos el que tenés que ser consciente, porque yo sí voy a salir, si estoy bien. Vos no vas a salir. Entonces, ¿cuál es el tema? Que hay que ser consciente, estos chicos, por ejemplo, no se sentían muy bien, pues se fueron a hacer un campamento más alto, a 6.400, que por supuesto para nada es recomendado, como pasó en el Mercedario en el Diente, no es recomendado, son campamentos que no son recomendados, porque ya es mucha altura y tenés mucho más perjuicios que beneficios por estar cerca de la cumbre, y entonces, claro, al final ahí no te saca nadie, por muchos seguros que tenga. No va un helicóptero a esa altura, no vuelan a esa altura, no aterrizan a esa altura. Sí, sobre todo en esa ruta donde estás 30, 40 kilómetros metido adentro por el valle que no entra nadie. No entra nadie, no pasa nada, no te van a buscar. Y en el mismo Aconcagua, el Mercedario, en Aconcagua hay mucha gente, te van a sacar los rescatistas, pero en el Mercedario, ¿quién te va a sacar el diente si no hay rescatista? Claro. ¿De dónde va a pulmonar arriba? Está muerto. El helicóptero no puede aterrizar a esa altura, y menos si hay condiciones. No, es que no va a poder, independientemente de las condiciones. A esa altura en Argentina no se puede. No hay helicópteros preparados para aterrizar a esa altura. Y generalmente es una dificultad que muchas veces en la escala de dificultad que se tiene en Europa, todo eso no se tiene en cuenta, porque por ahí allá podés llegar en tren a la base de la montaña y subir. Acá toda la dificultad quizás es llegar a la base. Bueno, en España está esa polémica ahora fuerte, fuerte, porque están sacando muchísimo. Mira, este año ha sido el año más dramático en los Alpes italianos. Han muerto, no te decía el número, lo tendría que buscar, vi el otro día la noticia en Clarín, pero creo que son como 80 o 90 personas. Casi todos fueron negligencias de trequineros, senderistas, no fueron escaladores de alta montaña. Senderistas fueron la mayoría, muertos 80 creo en el año. Ha sido el año más mortífero en la altura de los Alpes italianos. Y casi todos han sido senderistas, ya tipos que iban a las partes más bajas, pero claro, tienen ciertas complicaciones, van con short, y no llevan Y claro, ha habido mucha muerte. Pero allá, como tú dices, el helicóptero llega instantáneamente, porque tiene unos medios. Acá tenemos, sí, en Mendoza hay, pero en el resto del país no hay. O sea, en la Patagonia también, pero en La Rioja, San Juan,
no llegan. Y más en altura es que no llega ni el duro. O sea, no llega ni siquiera el helicóptero de Aconcagua, no te busca un tipo por encima de nido de cóndores a 5.400 metros. No hay rescate. Entonces tenés que tener mucha precaución, porque no hay nadie aparte. Entonces tenés que tener esa capacidad de decir, no, bueno, ¿hasta dónde voy? ¿Hasta dónde pongo yo la línea? Sí, 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 muy importante eso acá en los Andes. Bueno, Ricardo, ¿vos querías preguntar algo más o alguien? Eh, y son un montón de cosas. Yo creo que si no te vamos a tener hasta mañana, Vasco. Brad, quiero hacer una más que es puntual ahí, porque justo nombraste uno de mis puntos débiles, que es el Diente, ahí en el Mercedario, que es un campamento histórico, ¿no? Pero que se ha ido dejando de usar progresivamente. Antes se usaba bastante ahí. Y viste como que en el medio se combinan cuestiones, bueno, si vos tenés un muy buen equipo térmico, entonces como que arrancás desde más abajo, como varias cuestiones, pero fuiste marcando algo que me parece que es como una tendencia, como ya se va tomando, de hasta qué altura tiene sentido montar un último campamento, ¿no? Para acotar, para achicar, digamos, el desnivel a cumbre. ¿Qué opinás vos de eso, digamos? ¿Hasta qué, no sé, qué altura? Nosotros ahí tenemos una clase de cuestiones de salud, que esto es muy variable, obviamente. Hay gente que aclimata muy bien, hay gente, a partir de qué altura uno es más lo que se deteriora que lo que podés aclimatar, ¿no? Como ese debate. ¿A qué altura empieza nuestra decadencia y nos conviene más bien transitar rápido? Un poco como elegiste a Viviana, ¿no? Si yo subo y bajo rápido, por ahí no me entero tanto, mal la pasaré si me doblo. Tenemos ahí un video de un muchacho chileno que sube muy rápido y baja, no me acuerdo si es al Plomo o a una montaña relativamente alta, sube y baja en el día, desde Santiago, ¿no? Un estado físico impresionante, pero claro, o sea, te doblaste un tobillo, te quedás arriba y seguramente el edema pulmonar o cerebral viene de regla. Pero decimos, en la planificación de los campamentos, donde uno ya debería empezar a decir, bueno, este puede ser un campamento de emergencia, ¿ok? Para vivaquear si no pude bajar a tiempo, pero ¿cuándo es una altura donde vos ya decís, bueno, necesito más bien tener mejor equipo, tener mejor estado físico para hacer el intento y volver, o bueno, volverme sin cumple, pero no arriesgarme, no haciendo esa noche, por ejemplo, en el Diente? Es un lugar muy hermoso, además, ¿no? Como es muy tentador quedarse ahí. Bueno. Claro, como si vos no te saca nadie de ahí. No, nadie. Ni de la hollada. Bueno, esto es muy claro. La altitud máxima a la que se aclimata es 6.400. Por encima de esa altitud no se aclimata. O sea, se adapta uno. Aclimatar un poco menos. Adaptarse, 6.400. Por ahí, o sea, si yo me voy a un 8.000 y yo duermo a 6.400 y aclimato acá a 6.400, no porque duerma 7.500 en el Himalaya, voy a estar mejor. O sea, el tope de adaptación del cuerpo son 6.400. Es lo que dice la ciencia. Los últimos estudios que llevan ya mucho tiempo corroborados. Quiere decir, lo demás es soportar días en altura. Ahora, tu estadía a 6.000 va a estar en función de yo hasta qué punto ha aclimatado. Quiere decir, cuando tú vas a una expedición, para que hablemos en criollo y nos entendamos bien y con cantidad, tengo 40 cumbres a Aconcagua, tengo cientos de expediciones comerciales y lo veo las personas, por eso te quiero decir que es un tema que conozco muy bien. Cuando uno hace una expedición de 18 días, no te estoy hablando de 10, de 18 días a Aconcagua, por ejemplo, pongo a Aconcagua como ejemplo, pero puede ser Mercedario o el que sea, se adapta con lo justo para llegar a la cumbre. No es que va a llegar a la cumbre bailando flamenco. No. Para eso tendrías que dormir en la hollada 2 días, subir a la cumbre, bajar y luego volver a subir. Y ahí es cuando vas a subir mucho más cómodo a la cumbre. Cosa que no puede hacer nadie porque necesitarías un mes, que es lo que nos pasa a los guías. Nosotros, como estamos 3, 4 meses subiendo permanentemente a la cumbre, estamos mejor adaptados y podemos dormir. Ahora, para el ratio normal de las personas, ya a 6.000 no es bueno dormir. Pero claro, si sale de 5.500 está muy lejos. Entonces, tienes que buscar ese hilo fino entre dormir con seguridad y que no me cague a palo y llegar a la cumbre. Y ese hilo fino generalmente son 800 metros de desnivel por debajo de la cumbre. Quiere decir 900. En el caso del Mercedario,
dormir, porque más o menos 1000 metros de desnivel a la cumbre te van a llevar 8 horas, 9 horas. Entonces, ¿qué pasa? Tú sales de la hollada, estás 5750 y vas a una cumbre que tiene 6701, 950 metros de nivel. Va a tardar 8 horas a la cumbre, normalmente, y va a bajar. Es un horario normal, sale a las 4 de la mañana, 5 y llega a la 1. Estamos en tiempo. Ahora, el perjuicio de un tipo con la aclimatación estándar de 15 o 16 días que lo lleve a dormir a 6400 es altísimo. Aunque se ahorre 3 horas de cara a la cumbre, esa noche lo va a liquidar. ¿Por qué? Porque el mal de altura llega a la noche, no llega en el día. Por una cosa que se llama miostasia. Cuando vos sufrís la miostasia, es cuando tu cuerpo sufre realmente la altura. ¿Por qué? Porque tu metabolismo basal se va al mínimo. Porque para descansar, tu metabolismo basal se va al mínimo, en tu casa y en cualquier lugar. Entonces, cuando tu metabolismo basal se va al mínimo, es cuando más hipoxia se entra en el cuerpo. ¿Por qué? Porque bajo mi ritmo cardíaco. Entonces, ¿qué pasa? Ingresas menos oxígeno. Y es por eso que justamente dicen, che, a la noche me duele más la cabeza. Y claro, me levanto, oxigeno un poco y empiezo a oxigenar mi cuerpo. Y la adaptación a la altura se produce en la noche, no en el día. La adaptación a la altura se produce durmiendo en la noche. Porque es ahí realmente donde el cuerpo interpreta y entiende que con ese ritmo basal que tiene normalmente en su casa, no puede satisfacer las necesidades orgánicas. Y es entonces cuando dice el cuerpo, che, hago un mecanismo compensatorio, hago una hiperventilación, aumento el ritmo cardíaco. Esos son mecanismos compensatorios, pero no te permiten dormir ni te permiten descansar justamente por la alteración nerviosa. Con lo cual, el cuerpo no puede vivir un mes así. ¿Qué es lo que hace? Genera eritropoiosis, aumento de glóbulos rojos. ¿Para qué? Para que con más glóbulos rojos la oxigenación sea mejor y yo pueda bajar mi ritmo cardíaco para poder descansar. Es ahí justamente donde ataca la altura, en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Que someter a una persona que va 15 días de expedición a dormir a 6.400 metros tiene mucho más perjuicio que beneficio. Y estadísticamente te puedo asegurar que es mucho más difícil cada cumbre que dormir en la hollada. Porque en la hollada va a estar en el momento justo para luego arrancar y poder subir a la cumbre. ¿Va a llegar cansado? Sí. ¿Va a llegar muerto? Sí. Pero va a llegar. Y posiblemente, si no llega, se va a dar cuenta y va a bajar. Ahora, en un lugar como el Diente, a 6.400, estás muy expuesto a un edema pulmonar y peor, cerebral, que es mucho más rápido y mucho más peligroso. Y esto es lo que le pasó a los vascos en el Ojo del Salado y es lo que ha pasado. Es por eso que nadie usa hoy independencia. Nadie usa independencia en la Concagua, nadie. Si no, todo el mundo iría a dormir a Independencia. No lo hace porque saben perfectamente que la exposición es muy alta. Sin hablar de las temperaturas, que son 400 metros más, de la exposición al viento. Entonces, realmente la altura que se suele usar para hacer un ascenso en la cumbre es entre 800 y 1000 metros abajo de la cima. Y en función a eso tenemos que entender cuántos días voy a tener que aclimatar. Por eso os decía antes, yo voy al San Francisco, que tiene 6.000 metros, y aclimato todo por la ruta y todas estas cosas, y subo desde los 4.800 metros, subo a la cumbre, porque llego cansado, apunado, pero llego y me bajo. Ahora, si yo tuviese que hacer un día más y dormir a 6.000, yo subo a la cumbre, ese mismo día me quedo a dormir en el San Francisco y me bajan frito. Me bajan sin respirar, muerto. Es muy diferente tocar una altura que permanecer en una altura y sobre todo dormir en una altura a nivel fisiológico. Agustina, ahí te paso, pero para completar, Vasco, tengo una consulta. Si vos estás en un campamento como Nido de Cóndores o La Hollada, a una altura, un 5.000 alto ya, digamos, ¿tiene sentido hacer como no sé si un porteo más, pero un amague más del cuerpo? No digo a cumbre, ¿no? Pero como subir a, qué sé yo, 6.200 y volver. ¿Considerás que suma eso o es más cansancio que...? No, o sea, va a depender del tiempo que tenga en expedición. O sea, si tú subes a 6.200, 6.300, muy despacio, porque
¿Qué tenemos que hacer en esas alturas? Ir a un ritmo muy lento para no fomentar la hipoxia. El ritmo tiene que ser lo más aeróbico posible. ¿Para qué? Para que no haya hiperventilación, para que no haya tanta hipoxia. Entonces, si yo voy a 6.200 y vuelvo, y luego tengo un par de días de descanso o bajo a más altura, sí. Si yo ya estoy en un encaramiento a cumbre, no. Es más el desgaste que subir hasta cólera, que son 500 metros más, y tirar. Va a depender del proceso como lo tenga. O sea, lo ideal sería, no, yo me voy a 6.200, 6.300, me vuelvo, y en vez de ir a nido, me voy a dormir abajo. Eso sería ideal. Es lo que le llaman el diente de sierra. Bajo 4.500, oxigeno mi cuerpo, estoy hecho una máquina, y después me voy de nuevo a nido, me voy a cólera y subo a la cumbre. Por supuesto que será buenísimo. Eso será fantástico. El diente de sierra es lo mejor que hay. Ahora, cuando uno hace eso, tiene que ver realmente cuánto tiempo tiene. Por eso cuando hablábamos antes de cuál es el objetivo y cuánto tiempo tengo. Y en función a eso tengo que ver cómo hago el posicionamiento, el periodo de aclimatación. A mí funciona eso. Y ojo, también muy importante es la capacidad que tengas para soportar los esfuerzos, porque tú puedes ir a un gimnasio todos los días, pero el esfuerzo en montaña es muy específico, como el del ciclista, como el del atleta, como el del tenista. Entonces, por mucho que vos quieras, si yo me tiro 11 meses trabajando en Buenos Aires y luego me clavo un mochilón, no va a tener la misma soltura que un tipo como yo que hace 60 porteos por año, 70 porteos por año. Es lógico, pero no es por nada, porque uno está ahí. Entonces, ¿cuál es la adaptación de asimilar esfuerzos? Punto 1. ¿Cuánto es el tiempo que tengo para recuperarme después de ese diente de sierra? O sea, subí a 6.200. Ahora, si vos me decís, ¿es bueno subir a 6.200, bajar a nido y luego subir a cólera de subir? Te digo, no, no es bueno. Es malo. Para ser concreto. Agustina, tenía una pregunta. Hola, ¿cómo estás, Vasco? Muchas gracias. Estaba pensando en cómo se había anunciado la charla de una mirada integral y realmente considero que está buenísimo porque es así. Tenía una pregunta, yo soy de Tucumán y estoy en la Asociación Argentina de Montaña y la asociación está trabajando con parques provinciales como consultora porque hay un proyecto, un poco de la vinculación, esto me parece que es un poco lo que preguntaba Ricardo sobre los rescates y todo, como un poco la intervención que hay en las montañas, también lo que veníamos viendo en el curso, qué es lo que queda para las comunidades que habitan ahí, si te hospedan, bueno, refugios de montaña, un poco la provincia se puso en tarea de relevar dentro del parque provincial cuántos son los ascensos. Hay un refugio de montaña en el Cerro El Bayo que está a 4.300 y por ahí también como, sí, relevar la cantidad de gente que circula para poder también ver el impacto y bueno, ¿qué se necesita? Como que, si, no sé, más cartelería, más infraestructura, todo eso. Era un poco como contarte eso y pedirte una opinión en base a toda tu experiencia, que de un punto medio, viste, que sea de la gestión de parques y ligado a quienes hacen montañismo. Bueno, eso, que podés aportar, sumar ahí. Está buenísimo para seguir construyendo también desde el Estado y seguir exigiéndole al Estado como la participación en esas cosas. Bueno, estoy bastante al tanto porque soy muy amigo bueno, ahora venimos del Mercedero con Uli, el Uli Kuznetsov, entonces me tiene bastante al tanto sobre el tema de la Asociación Argentina de Montaña y me ha hablado de los relevamientos, me habló mucho de ese tema. Bueno, yo particularmente estoy muy a favor de la participación de la inversión pública al desarrollo de los parques naturales, por decirlo de una forma. Ya sea restaurando refugios, ya sea señalizando senderos, porque hay muchos guías que dicen, no, porque te van a sacar trabajo. No, hay que, digamos lo que hablamos antes, tiene que haber una parte privada y una parte pública. La parte pública tiene que permitir que haya un desarrollo autonómico de las personas que van a ir al parque.
Y por supuesto estoy más a favor del desarrollo de los pueblos que viven de toda la vida ahí, que ellos son también los que tienen que ofrecer un servicio y tienen que ofrecerlo bien. Estamos en caso ahora que está pasando que hay lugares donde están ofreciendo servicios muy buenos y, bueno, servicios muy malos. Entonces, bueno, la intervención pública tiene que ser del punto de vista de lo que sería la protección del parque, inversión en el desarrollo de las instalaciones del parque, senderos, por ejemplo, señalizados, que sirvan, tiene un nombre, no me acuerdo ahora, senderos temáticos, cualquier tipo de sendero. La restauración de refugios de altura, para que haya un incentivo para que las personas vayan por los medios que hay. Está muy bueno. Pero bueno, yo creo que en la parte privada tiene que haber una responsabilidad de las personas que están ahí. O sea, no por vivir ahí te pueden regalar las cosas, te quiero decir. De esas, digamos, el que realmente está ahí y si el Estado invierte para que la gente conozca ese parque, esté bien cuidado, se cuide a nivel medioambiental y luego la parte privada, ya sea los pueblos que están ahí viviendo y compañía, den un servicio que esté acorde a lo que se paga. Por supuesto que se desarrolle, porque ¿qué más queremos en un pueblo que está, por ejemplo, que ha perdido, por ejemplo, su riqueza económica o lo que se hacía antiguamente, su antigua producción que ahora tiene que vivir del turismo? Bueno, y por supuesto que el Estado tiene que pagar parte del desarrollo turístico y en eso es el cuidado del parque y muchísimas cosas. Y por otro lado, bueno, tiene que estar la exigencia a que el privado dé un servicio en condiciones. Eso es lo que yo pienso, estoy totalmente de acuerdo. Buenísimo, gracias. Pero bueno, el tema de los rescates es bastante más delicado, ¿no? Es un tema que hay que afinar un poquito más. El tema de rescate, hay mucha altura, hay mucha complejidad en nuestra montaña, incluso vos sabes cómo son las montañas de Tucumán, ha habido varios accidentes interesantes, entonces bueno, ahí hay un tema más hilo para afinar, más filo para hilar, perdón, más fino para hilar, y bueno, ahí habría que sentarse con especialistas para ver cómo se puede definir, que yo creo que eso tiene que venir de nivel nacional, no puede ser provincial, cómo aceitar esas situaciones para que haya menos accidentes, prevención, en qué caso, porque los rescates son muy caros en los Andes, están lejos, mucha logística, son peligrosos, o sea, todo eso es complicado. Creo que habría que hilar fino. Bueno, Ricardo, no sé si te ocurre algo más, si no, vamos cerrando. Y quedar siempre queda, capaz que te vamos a tener que invitar en alguna otra charla, Vasco, así la seguimos, porque bueno, la verdad un lujo impresionante, creo que hemos aprendido un montón. Coincido con Agustina, dijo muy integral, la verdad, el enfoque, y de vuelta. Nada, te volvemos a agradecer No, por la favor. generosidad de participar, de hacerte el tiempo, de conseguirte un lugar, bueno, todo, ¿no? De conseguir un lugar donde poder conectarte. Bueno, eso. 2 horas hemos estado ahí palo y palo y creo que queda corto, porque bueno, tanta la experiencia y el conocimiento que no alcanza. Así que bueno, te agradecemos un montón. Bueno, Ahí va la lluvia de aplausos bueno, gracias. con No, emojis. gracias a ustedes por invitarme, no sé si me lo merezco o no, pero el hecho de que me inviten, como digo, vi a un gran amigo, sobre todo me satisface, bueno, que haya alguien que quiera, no sé hasta qué punto, pero bueno, le agradezco mucho el reconocimiento, que no sé si me lo merezco, pero le agradezco mucho igualmente. Bueno, gracias Vasco también, te agradezco yo también por tomarte el tiempo, estás laburando, estás viajando, así que bueno, te tomaste este rato y todo buenísimo y bueno, espero que a todos les haya gustado, les haya servido. Haremos otra entonces, por ahí con un Bueno, asado, capaz mejor. Seguro, sí. por supuesto. Sí, o Como quizá siempre. algún día yo pienso, Nico, capaz que se pueda hacer algo más en el ámbito de la universidad y eso, como para darle también como difusión a partir de las redes y eso, si tenés Está ganas. difícil que venga a Buenos Aires, pero bueno.
Claro, te tenemos que convencer primero que vengas Toda acá la montaña. al llano y a la locura de la ciudad. Pero en algún Va a ser momento. complicado, claro. Nico me lleva invitando, pero en algún momento voy a tener que ir. No, tengo ganas de ir a Buenos Aires con mis niños para que ellos viven mucho en el área natural y tienen que conocer también la urbe. Claro. Es muy interesante. Y más la de ustedes. Te esperamos acá, sin duda. Nico, después una cosa que por ahí estaría bueno, si querés compartir las redes del Vasco o esto, vos conocés mejor ahí, lo cambiamos por los grupos y esto, no sé si ahora mismo en el chat si llegás o no, pero después si no, tranquilo, hacemos por el... Sí, por bueno, el el Vasco tiene su Instagram que lo pueden, o su Facebook, no sé qué usa más, Vasco, Facebook o Instagram. Ninguno de los dos, pero Instagram. Pero algo te va a llegar, @arcaids guía de montaña. ¿Sí? Y si no, el Instagram de la empresa que lo maneja el Pablito, que por ahí le da más pelota. Sí. Es Por supuesto, Aconcagua por Star. supuesto. Yo Eso. lo paso ahora. Sí. ¿Para qué lo escribo acá? ¿Cómo es? Aconcagua Star. Sí, si no, @arcaids mountain guide. Ahí está, nada, en inglés. Ahí está. Arcades. Mountain Guide. Arcades Mountain Guide. Bueno, así que cualquier cosa, si tiene alguna duda, alguien te quiere escribir para si Por quiere supuesto. salir, bueno, que te escriban, ¿no? Cualquier cosa, estamos abiertos. Bueno, gracias nuevamente. Y Muchísimas gracias. Nada, chicos, muchas gracias por todo, ¿eh? Cuídense. Bueno, un saludo para todas, para todos. Gracias. Chao, Hasta luego. gracias. Dale, hasta Chao, luego. gracias. Chao. Gusto.